¿Qué os parece el resultado que ha habido en esta edición, los participantes? Recién salió ese venidor, creo que todos éramos, bueno, vamos a quedar los últimos, tal cual. No tuvimos como público el primer impacto de Lacito y para Basilea. De Melómana, de ASJKB, yo me... Y todo un poco de Caspar. ¿Creéis que ha influido la parte de Israel en televoto? Es un poco la pregunta del millón esa. Yo creo que ni siquiera hubo ese tiempo de reacción. Presented by Monocanoil, o sea, es que es fuerte. Estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Deberían encontrar otras fórmulas. 24 me parece un poco faltita de respeto. Israel lleva 2 años politizando su candidatura. Pasamos a las polémicas de Eurovisión. Abre el melón. Sería una maravilla. Bienvenidos a la zona, es lunes y venimos de una semana cargadita por toda la polémica que ha sucedido en el Festival de Eurovisión. Por eso vamos a hacer este especial. Vamos a traer a 3 especialistas para que arrojen datos y nos pongan en contexto un poco sobre lo que ha pasado en este festival, de dónde venimos, del Benidorm Fest, con los que espero podamos responder a algunas preguntas como saber si está politizado el festival, si merecía nuestra representante Melody quedar en el puesto 24, si se puede influir en el voto del público o si es viable la expulsión de Israel del festival. Para ello nos acompañan, como decía, 3 especialistas que son Elio Roque, periodista, creador de contenidos, Eurofan y colaborador habitual de Tertulias, Víctor Escudero, asesor y guionista de la retransmisión de Eurovisión en RTVE, Eurofan por supuesto, y que lleva yendo a Eurovisión desde Oslo 1996, y Rocío Muñoz, comunicadora, directora de Eurovisión Spain y de la Pre-Party ES, y Eurofan reconocida. Así es que, dentro de la cabecera. Bienvenidos a la zona, Elio, Rocío, Víctor, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias Buenos por invitarnos. Nada, Aquí vosotros por venir. Semana movidita, post-Eurovisión. Vaya trote. Es que estamos a miércoles y se sigue hablando de Eurovisión como si fuera el sábado. Esto estamos grabando el miércoles después de Eurovisión, se emitirá el lunes. Lunes 20 cuantos, 26. Sí, efectivamente. Esto se emitirá el lunes 26. Yo creo que lo mejor es poner primero en contexto y saber de dónde viene la candidatura. Venimos del Benidorm Fest. ¿Qué os parece el Benidorm Fest? El resultado que ha habido en esta edición, los participantes y la ganadora del Benidorm Fest, Melody. Venga, empieza tú, Rocío. Empieza. Abre el melón. A ver, yo creo que el Benidorm Fest este año es verdad que desde que aparecieron las canciones y las presentaron, no tuvimos como público el primer impacto de ninguna que viéramos que podía tener grandes posibilidades en Basilea, ¿no? Creo que había canciones, algunas muy chulas, o divertidas, o un poco que podían funcionar dentro del circuito musical español, pero en un contexto como Eurovisión nunca llegamos a ver la candidatura clara ni definida, y creo que al final eso también ayudó a que en el caso de Melody, que era el nombre más conocido del cartel, hiciera ese efecto un poco de nostalgia, ¿no? De la gente que la conoce, toda la trayectoria que tiene en televisión, en la música, y al final creo que lo que ganó fue el se lo debemos, porque en 2009 no pudo y Melody es una artistaza y esta chica la llevo viendo toda mi vida y se merece tener una oportunidad como Eurovisión. Y más que por otra cosa, creo que al no tener una competición, una competidora fuerte, que se dividió mucho el voto, pues JKB, yo, Daniela Blasco, Melómana, que apareció ahí en la misma semana de Benidorm. Al final, ese voto nostálgico de todo el mundo que la conoce, que sigue la trayectoria y que vieron que hizo un buen directo, dijeron, pues ya está, Lacito claro. Y para Basilea. Pero sí que es cierto que este año, de cara a la próxima edición, habría que buscar unas canciones que pudieran traernos un buen resultado en Eurovisión y centrarse un poco en encontrar ese hit que traspase la industria musical en España. Es que la primera escucha es muy importante y nos hemos olvidado que a primera escucha creo que ninguna nos sedujo como ha hecho Rocío. En plan, ninguna dijimos, ¡ah! Es esta, ¿sabes? Entonces, a medida que vamos escuchando, que va pasando el tiempo, es como, ay, pues esta al final me acaba gustando, esta no, esta tal. Pero es que nos olvidamos que en Eurovisión la gente cuando llega la acaba de ver, no la conocía de antes. Entonces, si a nosotros en el primer momento no nos llamó la atención,
a nadie en Europa, por mucho que la actuación sea estupenda, como creo que fue la de Melody en Basilea, luego va a decir, ay, pues mira, voy a levantar el teléfono. Entonces eso no va a pasar. Por tanto, si Eurovisión durara 3 meses todos los días, pues igual llegaríamos a la final y dijéramos, hostia, hemos recibido 700 puntos, ¿no? Pero no es el caso. Y que al final también hay que pensar que Europa no tiene ese efecto nostálgico con Exacto. Melody, ni sabe su trayectoria, ni los años que lleva, ni que le debemos una Eurovisión, ¿no? Exacto. Claro, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Cuando se presentaron las canciones, es cierto que ninguna me pareció mala, por decirlo de alguna manera, sino que todas estaban como más o menos dentro de un poco el mismo nivel, pero que ninguna destacaba, especialmente para ganar, ¿no? Y luego, por supuesto, todos los motivos que han mencionado para que al final fuera Melody la que acabara ganando, pues estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo fui parte del jurado de 2009, cuando se eligió la canción española de 2009, y claro, ahí hubo un empate entre Soraya y Melody, que al final se resolvió con Soraya ganando porque recibió la máxima puntuación del televoto. Y es verdad que desde entonces pues se había quedado como esa sensación un poco de, pues Melody también tendrá que ir en alguna ocasión, ¿no? Y ha sido ahora. O sea, que fue el resultado menos malo para todos, de todo lo que se presentó. Se puede ver desde esa perspectiva, sí. Y que las expectativas al final, cuando terminó... Puedes hablar. A ver, menos malo no. A ver, yo creo que al final quedó una candidatura digna. Pues yo sí que es cierto que veía otras en Benidorm que, lejos de no ser potenciales micrófonos de cristal, yo veía más interesantes. Por ejemplo, véase Melómana, véase JKB, yo me parecían actuaciones que digo, pues podemos aportar una cosa extra, ¿no? O sea, que yo con Melody sí que estoy contento porque al final yo creo que se ha sacado oro de la candidatura, que creo que al principio nos quedábamos todos de a ver qué va a pasar, pues la puesta en escena de Benidorm, con todos los respetos, creo que fue un poco un cuadro, y luego al final hemos llegado a Basilea con un producto bastante más finiquitado. Pero sí que es cierto que I'm a Queen de Melómana creo que podía haber tenido un poco más de empujón sin tampoco tener posibilidades reales de ganar, o no, quién sabe. Y JKB yo creo que visualmente llamaba muchísimo la atención, mucho, y al final estas propuestas pues no llegaron. Pero el menos malo, no lo sé. ¿Cuál creéis que ha sido que fue la sensación en su día cuando terminó el Benidorm Fest? ¿En qué puesto se decía, se valoraba, vosotros que sois eurofans? A ver, eso rápidamente se vio en las apuestas, ¿no? Porque a pesar de lo que cada uno pudiera pensar, España bajó totalmente hacia el bottom de las apuestas, o sea, una de las 5 últimas, si mal no recuerdo, y eso que las canciones todavía no se habían elegido en la mayoría de los países, ¿no? Con lo cual yo diría que esa primera impresión es la que nos tendría que haber dado una pista de lo que podía pasar luego en Eurovisión, porque no nos olvidemos que en Eurovisión la mayoría de la gente lo está viendo por primera vez. No son enfermos mentales como nosotros que están siguiendo preselecciones desde el mes de enero o desde el mes de noviembre, en el caso de este año, sino que ellos tienen esa primera impresión ahí y, bueno, pues puede tener más o menos impacto, pero es cierto que ya pasó cuando se presentó, cuando ganó el Benidorm Fest. Sí, y que además, de hecho, creo que es algo que se dieron cuenta incluso desde la delegación española, porque en ese momento empezaron a buscar fórmulas de renovar un poco la candidatura. Le hicieron el revamp a la canción, cambiaron de equipo de escenografía para construir también otro envoltorio para Basilea, es decir, han intentado sacar el máximo partido posible porque creo que se dieron cuenta de que la candidatura dentro de España pues podía funcionar, podía gustar, porque ser Melody quien es, pero que de puertas para afuera no tenía mucho recorrido. De hecho, es la primera puesta en escena de la historia de Benidorm Fest que ha cambiado por completo, porque la de Chanel, a fin de cuentas, no, aunque cambió también en los LEDs y tal y cual, porque en Turín no se podía, pues estaba roto el escenario y tal. Blanca Paloma fue igual, Nebulosa cambió ligeramente, pero es que el concepto de Melody era, aquí en Benidorm teníamos uno y a Basilea llevamos otro completamente distinto. También a mí no me parece tan diferente, ¿eh? Hombre, tampoco. Pero yo lo digo... Yo creo que es verdad que se ha perfilado, como has dicho antes, y que lo han como, digamos, dejado de una manera un poco más elegante y más cuadrada toda, ¿no? Pero el fallo principal que se comentó de la puesta en escena de Benidorm es que había muchas cosas y pasaban muchas cosas. Y eso seguía pasando en la actuación de Eurovisión. Sí. Más ordenado, pero sí. Exactamente, más ordenado, más Lo digo porque ya no hay columpio, ya no hay tal, ya no hay cual. Claro, se han cambiado los elementos. Se le quitó un poco de caspa, digamos, a la candidatura. Se le intentó acercar un poco más al 2025. Se le ha hecho así con el polvo. polvo. Un poco lo que decíais, ¿no? Que al final la bandera de Luxemburgo. Eurovisión, cuando llegan, todo el mundo lo ve por primera vez, y aquí en España sí que de cara al fandom español se le ha trabajado mucho, se le ha dado mucha caña, se le ha dado mucha visibilidad para poder enamorar al público español, y eso ha sido lo que ha crecido las expectativas
expectativas. Sí, y dentro lo han de logrado España. además. Sí, O sí, sea, sí, yo sí. creo que excepto pues algunos casos concretos de gente que ya no le gustaba la candidatura desde un principio y no iban a pasar tampoco por el aro de que les gustara ahora, yo creo que la sensación de la gente es que estaba muy bien y les ha gustado. Pues en este caso lo han conseguido. Es que de alguna manera yo creo que Melody ha ganado en Eurovisión porque sí que ha conseguido en España crear una imagen acerca de su figura como artista que yo creo que ha ganado muchas simpatías entre la gente. Mucha gente como que ahora también la tiene como, no sé, alguien a quien apoyar, a quien defender, han visto el trabajo que ha hecho. Alguien entrañable. Claro, entonces realmente al final lo que importa de esto, y si pasas por Benidorm Fest y no ganas, es lo mismo, es lo que te queda después. En Eurovisión es un punto, Los una bolos y todo. puntuación, es un número en la tabla, pero si después tú en tu país has construido un fandom que te va a seguir, ganas mucho más que habiendo quedado en el cuarto en el festival, ¿no? Entonces creo que en ese sentido Melody sí que ha trabajado muy bien para su carrera de corto o medio plazo con toda la promoción que ha hecho aquí. Sí. Y de cara a la delegación, a la candidatura que presenta España. ¿A qué te Porque, refieres? claro, ahí desde el punto de vista artístico, creo que Benidorm Fest es una oportunidad para muchos artistas para tener esa habilidad, esa visibilidad, y tú lo has dicho ahora con Melody, ¿no? Que tú al final construyes tu carrera. Pero aquí estamos hablando de que hay una delegación que selecciona, o hay un proceso de selección con lo que se selecciona un artista y se la lleva a Eurovisión. ¿Cómo ha quedado ahí la delegación? Yo creo que la delegación ha intentado, como he dicho hace un momento, sacar el máximo partido a lo que se eligió entre todos. Es decir, el público o sea, apoyó muchísimo a Melody en el televoto y fue realmente quien la hizo ganar el Benidorm Fest, porque por jurado creo que la dejaron tercera. Tercera. Pero antes de todo eso, tampoco nos olvidemos que el Comité de Selección de Televisión Española escogió a Melody con esa diva para Benidorm. O sea que ellos Exacto. también pusieron la primera piedra de nosotros nos parece bien, ahora valoradlo. Entonces, creo que, visto un poco la acogida, han intentado sacarle el máximo brillo posible y exprimir las capacidades artísticas que tiene Melody, que teníamos una muy buena son muchas. vocalista, una muy buena... Intérprete. Sí, Sí. total. Tenía tablas y llevaba toda la Exacto. vida en el escenario, entonces era una de las mejores artistas. Hombre, Claro, y creo han- que de las han mejor intentado sacar preparadas para partido ir a de un eso. certamen como Eurovisión con esa exposición y esa presión para aguantar la presión. Pero es que el Eurovision Song Contest es Claro. lo que tiene. O sea, Es sí, que tú la- puedes la- ser Beyoncé, pero como vayas con una canción pues normalita, Exacto. recibirás un resultado realmente normalito. el voto del jurado chirría un poco en ese sentido. Ah, no, ¿no? sí, Yo sí. puedo comprender que a lo mejor eso se aplique al televoto, ¿no? Que es un poco más popular y depende de lo que cada uno quiera, ¿no? A la hora de votar, como ya hemos visto. Pero sí que en el jurado ha habido muchas candidaturas que han quedado por delante de Melody que, francamente, un jurado experto no tendría que haber valorado de esa manera. Yo no, en mi opinión. no lo opino En mi así, opinión. porque al final siempre se dice que realmente, no sé si se sabe formalmente, ¿no? Que hay como varios, les dan como unos tips de tienes que valorar Sí. diferentes aspectos, ¿no? Pues de la originalidad del tema, el impacto... Potencial de éxito. Claro, potencial de Las éxito, el vocales, impacto general, todo. la capacidad vocal. Entonces, claro, si tú coges la candidatura que llevó España este año y la desglosas en todas esas en esos puntos, capacidad vocal es evidente que va a tener una buena puntuación, pero en el resto, Claro. No es nada nuevo bajo el sol. originalidad, potencial Claro. de éxito, de ojos de un europeo, de un albanés, de un... De un albanés, sí. Bueno, de un albanés sí, fíjate, Que le dieron 10 porque puntos. siempre nos quieren mucho, pero de un serbio, o sea, Claro. que si puntúas todo eso por separado y luego haces una media, quizá la media sí que te queda en el puesto que ocurrió. Puede ser, pero sigo pensando que no, desde mi punto de vista, o sea, por ejemplo, hay candidaturas como la de Estonia, que recibió casi 100 puntos de los jurados de expertos a una persona que no sabe cantar, que no es cantante, ¿no? Entonces, eso sí que me hace un poco sospechar de realmente si están siguiendo esas pautas que indican o realmente votan igual que el televoto lo que les da la gana. ¿Tenemos el desglose de las pautas? ¿Lo No, conocemos? eso es algo que es verdad que dice ella que A siempre ver. se ha comentado, pero no... Sí, Como teóricamente tal, hay como no hay una un captura de documento. pantalla Yo creo que lo parece hubo en su sacado de la momento. web Sí. de Claro, porque Eurovisión, de las que tú has por mencionado, diseño. aunque no sean esas, ¿no? Que pueden ser esas, las hay que son como súper objetivas y las hay que son totalmente subjetivas. Ahí varemos, O sea, pero... a la capacidad vocal creo que es bastante objetivo y que una persona profesional de la voz puede definir, pero al potencial que puede tener la canción Entonces, es algo como tampoco súper podemos subjetivo, muy ¿no? subjetivo. olvidarnos de que el jurado no dejan de ser personas como cualquiera de nosotros. Exacto. Que Me se les gusta o no me exige gusta. o se les presupone que van a tener una visión más objetiva, pero también es que la objetividad pura no existe. Justo, a Siempre ver, va a y esa haber- es la gracia del jurado, ¿no? En Va a plan que estar involucrado tampoco... tus conocimientos, tus gustos, y por mucho que lo quieras separar es imposible. Claro. No sé, a ver, yo sí que pienso que aunque el jurado tenga que centrarse en cosas que igual el televoto no puede ver, también
me gusta que el jurado tenga un poco de chispa de decir, mira, aunque esta canción igual floje en algunos aspectos, oye, creo que tiene potencial y creo que tiene algo especial que tiene que quedar bien. Entonces, sin gustarme, por ejemplo, la canción de Estonia nuevamente, creo que si ha estado ahí arriba es porque creo que los jurados también han sabido tener esa visión, y fíjate que ahora es una de las que más se está charteando. Es que yo Entonces, por eso, sin gustarme a mí, porque yo la tenía de las últimas, en mi voto en personal, sin gustarme, sí que entiendo un poco cómo ha podido votarla al jurado. Al principio me sorprendió, pero luego reflexionando, justo. creo que, vuelvo a lo mismo, un poco mirando esos aspectos que teóricamente tienen que valorar, el gusto del jurado sí que ha ido en consonancia con el gusto del público en cuanto a potencial de éxito, Claro, pero eso es originalidad. un poco, yo creo ahí que es donde chocan, no deberían votar lo mismo. Bueno, pero si ven potencial de éxito Pues y a lo se mejor, confirma que es un éxito, la han votado. Claro, bien. pero a lo mejor si tienen 10 canciones a las que van a votar, ¿no? Pues no ponerla la primera o la segunda, ¿no? Porque en los otros campos falla. Igual recibir 2, 3 puntos, pero hay países que le dieron 10 y 8. Ya, Sí, bueno, sí, sí. Uno de los jurados ucranianos es Melovin, que participó en Eurovisión en 2016. 18. ¿Vale? Y él compartió en redes sociales cómo había votado, su desglose personal individual. Y ¿Completo? Sí. Y le puso tercero a Atomic Ash. Sí, sí. Pero viendo un poco su ranking, a mí me da la sensación de que lo que valoró fue propuestas que fueran un poco originales o atrevidas al menos, ¿no? Priorizó eso. Es verdad que pues, la de Atomic Ash está bien hecha, bien ejecutada a nivel visual, era llamativa y rompía un poco la línea de lo que llevaban los competidores. Sí, no, desde luego. O sea, era una canción de broma, que hacía que no veíamos una canción de broma un montón de tiempo en Eurovisión, y yo creo que al final, si bien en 2008 una canción de chiste te hacía quedarte el 18 en las semis, ahora te ha upado a tercer puesto y a 1 de quedar segundo, que esto es una risa, que es el mejor resultado de una canción de broma en la historia de Eurovisión, o sea... Vale, habíamos puesto en contexto la participación de Melody en el Benidorm Fest, también para hablar un poco del resultado y de toda la polémica que se ha generado alrededor de las votaciones, sobre todo de las votaciones del público y también de la participación de Israel en el festival. Como hemos dicho, no había como una expectativa muy grande de quedar en los primeros puestos. ¿Creéis que Melody se merecía el 24? Yo creo que no. A ver, sí que es cierto que al principio, recién salió ese Benidorm, creo que todos éramos, bueno, vamos a quedar los últimos, tal cual, porque lo que teníamos, con perdón, era para eso, ¿no? Luego, a medida que fue pasando el tiempo, que nos fue gustando más todo, que nos fuimos acostumbrando más, que vimos cambios, que vimos las pre-parties, que vimos que empezaba a tener soltura, que el tema se estaba empezando a pegar, porque RTV creo que una cosa que hace bien es sacar todo su potencial para meter la canción hasta, yo qué sé, vas al baño y de repente abres... O sea, literal, es que los Goya y sonando la canción de Eurovisión es la definición de lo que hace RTV durante la pretemporada, y lo hace muy bien. Sí. Porque es eso, es que abres un cajón en el baño y de repente es melodía, una diva, ¿sabes? Entonces, es que lo tienes ahí. Por tanto, todo eso que fue de repente creciendo todas las expectativas de, oye, que igual quedamos bien, que igual tal, que también las canciones que se fueron eligiendo no eran otra cosa, no eran una cosa así increíble que decías, uy, pues creo que todo el mundo nos fuimos autoconvenciendo de, oye, que igual quedamos los 12, ¿sabes? Luego llega Eurovisión y ves que la gente ha visto lo que vimos nosotros en enero y dice, pues cariño, vas a quedar a 24. Ahora bien, en esta final yo creo que debería haber quedado algo mejor, 17, 18, 24 me parece un poco faltita de respeto. Es el puesto un poco que veíamos todos los que estábamos allí en Basilea, ¿no? Veíamos así como una posición Yo entre no, el 15... yo realmente aquí pensaba que iba a quedar bien. Entre el 15 o así, ¿no? Evidentemente nuestro deseo era que quedara mejor, ¿no? Yo aspiraba a que quedara entre los 10 primeros, pero siendo realista yo pensé que estaría más alrededor del 15-16 y en ningún momento valeré que pudiera quedar tan abajo, ¿eh? Eso también lo digo. Ya, a ver, un puesto 24 igual es too much. Claro. Sí que es verdad que Está yo más feo. arriba del 18 no lo colocaría tampoco, voy a ser honesta. ¿Vale? Por conjunto en general. O sea, ella evidentemente lo hizo vamos, es que a ella hay que Eso sacarla queda de la claro. ecuación. Sí, no, aclarar O sea, que, claro. que Melody, o sea, es una Claro, artista ella lo hizo genial. No se dice con porque haya tablas, que decirlo ni nada, es que es la realidad, pisa que lo el hizo, escenario como que no nadie, que tuvo un tiene una defecto voz. en la actuación ella, y eso es así. Pero hay muchos más elementos que se tienen en cuenta y yo creo que la canción estaba bastante por debajo de sus capacidades, Sí. y la puesta en escena, aunque se pulió y se mejoró con respecto a Benidorm, seguía teniendo bastantes defectos y seguía notándose un poco anticuada, ¿no? Y más en un escenario como el de este año,
que era ultramoderno, que tenía unas iluminaciones y tenía unas posibilidades técnicas apabullantes, y sí que es verdad que la actuación de España quedaba un poquito perdida en todo el contexto. Era una actuación que se podía haber hecho, yo que sé, en Lausana 89 y no hubiera ningún problema. Es decir, anda, pues mira, esto ha sido así, pero claro, en un escenario, como ha dicho Rocío, que tenía todas las posibilidades técnicas y más, de repente vienes con un telón y a ver, joder, no sé. Hay por contexto, Lausana 89 es la última vez que Eurovisión se celebró en Suiza después de que ganara el indio, porque mucha gente me imagino que no lo sabrá. Es que estoy hablando igual un poco, perdón a todos los espectadores de Aragón Televisión, ¿no? De repente. Haciendo amigos. Vale, y ahora que hemos visto esa evolución, ¿no? De pensar que podía quedar la última de los últimos puestos y cómo ha ido mejorando, ¿qué ha pasado ¿creéis que ha influido la parte de Israel, el televoto, las declaraciones de los comentaristas de televisión española? No, de hecho hay gente ya que ha sacado el ranking quitando a Israel y todos sus puntos y repartiéndolos como hubieran sido si esos puntos hubieran ido a la siguiente canción en vez de a la de Israel. Y sí, evidentemente todas suben un puesto a partir del número 2. Suele pasar si quitas un país. Claro. Algunos tienen más que otros porque, bueno, pues cuando te quitan un 12, lo siguiente es un 10, pero cuando te quitan un 7, lo siguiente es un 6, con lo cual hay algunos que suman algún puntito más. Y en el caso de Melody, creo recordar que eran 8 puntos más los que tenía con respecto a no estar Israel. Con lo cual, en ese sentido... Es que igualmente sí que salió el desglose de en qué posición exacta quedó tanto en los jurados como en el televoto, y la media en ambos creo que rondaba entre el 16, 18, 19. Es decir, que no es que se quedara a nada de gustar, entre comillas, porque sabemos que puntuaban los 10 primeros, se quedó lejos. Entonces, aunque quites a Israel de la ecuación, la candidatura seguía sin haber convencido al grueso de la gente, y no creo que afectara para nada, y creo que acogerse a ese relato que se está haciendo mucho estos días me parece un poco tramposo e incluso injusto para el futuro de España dentro del contexto de Eurovisión, ¿no? Porque si no se hace autocrítica y siempre pensamos que el problema han sido otros, siempre nos vamos a chocar con la misma piedra. Hay que ser realistas y sobre todo hay que tener autoconciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Por mucho que se diga, no, hemos quedado mal por Melo, y esto suena muy a Toño y Prieto, de decirte, no, hemos quedado mal porque de repente Israel ha hecho un complot. No ha sido esto, o sea, y lo que has dicho es clave de qué punto los 10 primeros, o sea, este es otro debate, lo de si deberían ser las puntuaciones del 1 al 26, si se deberían hacer medias, porque si fuera por esto, Edurne hubiera quedado estupendamente en Eurovisión y sin embargo quedamos los 21, y es eso, para puntuar tú tienes que estar entre los 10 primeros, te llevas del 1 al 12, ¿vale? Recuerda que el 11 y el 9 no existen en Eurovisión. Entonces eso, si tú quedas 11 en todos los jurados, en todos, bueno, está bien tu canción, pero te llevas un 0. Sin embargo, si hay otro que queda último en todos, pero queda primero, o mejor, o queda décimo en uno, ya ha quedado mejor que tú, pues ya no han dado un punto. Entonces eso, no vale con ser mediocre, vale con ser alguien que quieras votar, porque si no te vas a comer una mierda. Y además otra cosa, cuando la noticia salió realmente fuera de nuestras fronteras y que la gente de otros países se podría haber fijado en ello, el jurado ya había votado, porque eso fue durante... Claro, ellos votan el viernes por la noche y esto fue el mismo día de la final, ¿no? El sábado es cuando ya la noticia salió un poco de manera internacional, con lo cual yo creo que ni siquiera hubo ese tiempo de reacción para que la gente, en caso de que hubiera querido alguno tener en cuenta lo que había hecho Televisión Española con respecto a la participación de Israel, pudiera tener un efecto en la votación de España. Yo creo que no había tiempo de organización ni nada, ni de complot de ningún tipo, y además es lo que también decía Rocío en el televoto, que es que por mucho que Israel no hubiera participado y tal y cual, porque sí que el tema de campaña de voto masivo sí ha ocurrido, se ha dado y es comprobable, pero que aún así no era o Israel o Melody, no, o sea, estaba entre Israel y luego Melody estaba pues por ahí por abajo. Sí, entonces no se tiende a presuponer que si quitas al país conflictivo automáticamente todos los puntos van para España. Claro. Y es que siguen participando 24 más. Efectivamente. O sea, que si yo he querido votar en este caso Israel y me lo quitan, no quiere decir que automáticamente mi segunda opción fuera España. Claro. Y antes de llegar a hablar un poco más de Eurovisión y de cómo funciona, ¿qué tiene que hacer España? Porque sí que es verdad que todos los años, yo al Benidorm Fest estoy yendo todas las ediciones y hablo bastante con gente eurofan, y al final sí que es verdad que tenemos la sensación de que todos, entre comillas, somos capaces de analizarlo, de valorarlo, unos más que otros, y que tenéis mucha más experiencia, pero al final siempre nos pasa un poco lo mismo, salvo con Chanel, que fue la decepción de los últimos años. Es un poco la pregunta del millón esa, ¿no? Claro, porque al final a posteriori todo el mundo lo sabía, y además siempre se ha acertado, en este caso por lo menos, también se ha acertado un poco con los resultados que ha tenido España Eurovisión y demás. ¿Qué tiene que pasar?
A ver, creo que, y primero de todo, creo que una de las mayores muestras de cariño que puedes tenerle a un formato o algo es criticarlo, ¿eh? O sea, que eso creo que, ojo. O sea, quiero decir que Claro. la crítica está bien, aquí no Sí, se sí, trata de sí. hacer una... Y si es Claro. constructiva, no destructiva. Tampoco es venir con un bulldozer a decir todo esto está mal, ¿no? No, Pero y creo que... y yo, para mí, el Benidorm Fest me parece Sí, sí, una... me parece un paso adelante. Además que creo que Víctor aquí puede decirnos más porque él ha mamado todo este tiempo de preselecciones a dedo o de cosas de decir, venga, ahora llevamos a Patricia Kraus de repente aquí sin ningún tipo de motivo, y que ahora creo que Benidorm para los eurofans es una cosa que se nos debía y es un escaparate maravilloso. Y Sí. para la música en España, que al Claro, final también es una efectivamente. inversión. De O hecho, es sea- que a mí lo que más miedo me da de que quedemos mal en Eurovisión, inmediatamente pienso en el siguiente Benidorm Fest, ¿no? ¿De qué manera esto va a afectar a Benidorm Fest? Porque es un poco como lo que tenemos que mimar realmente, ¿no? En España. Yo lo veo de otros países, por ejemplo Suecia, que es el ejemplo más claro con su preselección, Melody Festivalen, que a ellos les gusta más que Eurovisión, ¿no? Pero eso luego hace que también Eurovisión, por supuesto, sea muy querido y sea muy seguido y tal, pero ellos donde ponen su foco es en la preselección, ¿no? En Melody Festivalen. Y bueno, nosotros acabamos de empezarlo, son 4 años, hay que seguir, no hay que rendirse. Yo sobre todo ese es el mensaje, ¿no? Que sigan probando, que en algún momento llegaremos a dar con la fórmula, que el primer año fue también un poco una casualidad, pero que esa casualidad siempre se puede volver a repetir y tenemos que seguir mimando y cuidando el formato de Benidorm Fest. Es que creo que nos vino muy mal que Chanel quedara la primera. O sea, digo, perdón, que quedara bien el primer año. Porque es que creo que perdió mucho el foco del Benidorm, porque al principio era un festival de canciones, de la música española, no sé qué, y luego de repente gana la más eurovisiva de todos. Que muy bien que quedó tercera y creo que reavivó Pero era el mucho la objetivo, llama. ¿no? Sí y no. O sea, creo que... O sea, obviamente el objetivo es quedar bien en Eurovisión, porque se ha pensado como una preselección de Eurovisión, pero si tu concepción era que ganara lo que aquí se escucha en España, no sé qué, no sé cuánto, y de repente tenías propuestas indies o propuestas que igual podían escucharse más en España, y de repente gana el pack eurovisivo por excelencia, que creo que fue, vamos, creo que todo el mundo estábamos súper contentos con que Chanel ganara, o casi todos. Pero Bueno, wow. digo, cuando llegamos con a Turín, Chanel la dieron... pero- o sea, cuando llegamos fue a lo Turín y menos quedaron esperado tercera, del Benidorm. Sí, Y por y de supuesto. hecho, Sí, bueno, yo- ahí están todas las declaraciones, la pobre Claro. lo pasó fatal y se la dio una cera En increíble. Claro, general, me refiero, el todos día- los participantes Increíble. de ese año lo pasaron fatal. Sí, o sí, sea, sí. el día de la final obviamente se la machacó, pero yo me refiero en Turín cuando de repente nos llueve los 3-12 seguidos y un montón de cosas que todo el mundo estaba así de ¡ah! Maravilla, ¿no? Pero ¿qué es eso? Gana Chanel el año en el que tú quieres hacer una cosa transformadora, que es como un poco lo de siempre, entre comillas, y claro, se te desmorona todo el relato. Se te desmorona, los polos de sombrajo se te caen enteros. Porque claro, tenías a una Rigoberta, tenías a unas Tanchugueiras que igual podían como representar más, que a mí Chanel yo era la propuesta que creo que deberíamos haber llevado, pero que es complicado. Luego el año siguiente va Blanca Paloma en un intento también de experimentalidad y de ser lo nuestro. Quedamos mal, y digo mal entre comillas porque quedamos los 17 con 100 puntos. iba a decir. O sea, que Novenos no de quedamos jurado. mal. O sea, que parece que solo claro. cuentan los 5 puntos Exacto. del televoto y quedamos novenos de Es que la jurado. decepción fue Efectivamente. tan grande que nos olvidamos de Total. los puntos pero del hay jurado. que ser justos con hija, Blanca pero es que yo Paloma. con los 5 puntos a mí se me cayó la boca al suelo, te quiero decir. O sea, es que yo me quedé muerta en la bañera, ¿vale? Pero entonces eso, luego vamos con Nebulosa, quedamos mal, ahora vamos con Melody, otra vez quedamos mal. O sea, es eso. Suecia al principio también quedaba mal, te quiero decir. Es que es así. Sí que es cierto que, a ver, no es del todo justo decir esto porque era los 50, ¿no? Con el Melody Festival. Bueno, pero cuando ellos empezaron con su Melody Festival moderno, que es un poco Sí. al que podemos comparar Benidorm Fest, tampoco tuvieron buenos Claro. resultados, incluso se quedaron fuera de la final, la única vez que se han quedado fuera de la final. Sí. Y después de eso es cuando aprendieron un poco y cambiaron el chip, ¿no? Sí, Pero sí, también sí. podemos poner el ejemplo de Italia, que sí que es un país que elige a través de Sanremo, que es un festival de la canción italiana. Y ahí, por ejemplo, ellos no están pensando en Eurovisión cuando votan a su canción. Y Se de la hecho, este pelan, año ¿no? ha ido la que quedó segunda, no la ganadora de Sanremo, sino la canción que quedó segunda. Y aún así han quedado quintos Sí, en es Eurovisión. muy fuerte. Pero porque en Eurovisión es importante al final como país construir una marca que ya el espectador que solamente se sienta cada sábado del año ya sepa un poco por dónde te vas a esperar. Creo que Italia lo tiene conseguido porque ya la gente sabe que Italia siempre lleva cosas buenas. A veces más indie, a veces más rock, a veces... Pero siempre hay como una calidad o una organicidad que esa canción tú sabes que la podrías escuchar en una radio. Sí, enchufando el ellos no tienen coche. que preocuparse ni por la puesta en escena, ni por el vestuario, Claro. ni por... Ellos no... Suecia, por otra parte, tiene también su fanbase de, buah, seguro que traen una actuación chulísima, milimétrica, no sé qué, no sé cuántas. Creo que Portugal está empezando a construir también su propia identidad y de ahí el resultado De tristes. sorprendente, realmente.
Este año no, oye. Sí, es Mímica Es de sí era triste. triste. Escúchame, bueno, Mímica sí era de triste, que era una canción de que no la quieren. Desamor, Bueno, claro. pero Literalmente. la estaba cantando con una Sí, alegría. sí. Oye, que yo, principal defensor de Portugal, que Víctor lo No, sabe. que no nos sí. ha dado punto, ya te notaba. Bueno, pero que a mí Portugal siempre me gusta. No, o sea, sí que nos ha dado en el televotos, televoto, 10 puntos. En Sí. televoto. ¿El que más? Pero, Sí, no sé Guau. si punto medio pero no tú. es Claro. profesional. no se vayan a pegar por darnos puntos en el televoto, ¿eh? Claro, Pero es que bueno. viendo las canciones que llevan ellos, ¿no? Como la de este año, por ejemplo, es imposible pensar que fueran a votar a Melody. Yo lo veo así Sí. de claro, ¿no? No tiene nada que ver Sí, con que son lo que industrias ellos... muy diferentes claro. y gustos muy diferentes, Es que pero creo tienen que que están creer. construyendo esa identidad y a España le hace falta también empezar a encontrar un camino, fijarlo un poco en el venidor, que se vayan probando fórmulas y luego no se trata tampoco de llevar todos los años lo mismo. Hay una réplica porque tampoco funciona. Chipre lo ha intentado y no ha salido salió con el Eni y luego ya no más. Con pero... Eleni Fureira, fuego. Fuego. Oh, ya. Bueno, y entonces hay que ir buscando la fórmula, pero sí que creo que es importante encontrar una línea argumental, ¿no? De relato de este país suele traer cosas de X, o calidad musical, o show, o la que sea, pero encontrar una identidad para que la gente ya vaya predispuesta a, ay, lo de España a mí me gusta, ya sea nuestro votante nicho, ¿no? Claro, y también creo que lo principal en el comité de selección de canciones es escuchar, o sea, dejar igual un poco al lado otro tipo de características de igual se lo debemos o tal y cual, y centrarse en las canciones, aunque sea gente... A ver, que yo entiendo que es un programa que también tiene que llamar audiencias y hay que hacer un balance entre igual caras conocidas y caras nuevas y tal y cual. Pero que si una canción es buena, que la cojas. Plan, que no de repente... Porque me cuesta mucho creer que la selección de este año del venidor haya sido lo mejor que había. Que a mí me gustaban gran parte de las canciones y tal, pero es como... creo que el Festival Claro, de las lo que Canciones... habéis dicho un poco al principio, no había Exacto. ningún boom. Claro. Así, Claro, la, no había la ningún- primera Algo escuchada no de sé... diversidad también, de géneros, Sí. yo creo que... Este año había mucho año electro. tampoco había ninguna lengua cooficial, que quieras o no también aporta una cosa diferente, ¿no? Porque la sonoridad incluso es distinta. Entonces, este año es verdad que yo creo que ha sido uno de los más flojos en cuanto a eso. Y sí que opino que el comité podría también o necesitaría una renovación de personas, porque al final es renovar un poco la savia y que Para evitar entre gente vicios con... también. Claro, que entre gente con otro tipo de contactos, que tenga el teléfono de otros artistas para convencerlos, que tenga otra visión de lo que es Eurovisión, que tenga otra visión de la industria musical Claro. por su área de expertise. Es decir, ir renovando cada X tiempo, no lo vería mal, porque si no te envicias un poco, entras ya en una espiral donde yo creo que también incluso te debe quemar porque se mandan casi 1000 canciones. Entonces, escuchártelas todas, yo creo que llega un momento que pierdes el foco. Entonces, también vería conveniente renovar, si no entero, al menos gran parte de ese comité y probar y seguir ensayando fórmula y a ver, ensayo-error hasta Claro. que encontremos el tono. O sea, no decimos que estén equivocados ni nada, simplemente que es eso, que creo que la industria musical cambia muy rápido y que también puede medrar un poco que todos los años te metas tantas canciones que igual vayas con un sesgo de otros años de decir, ay, es que esto no funciona, así que esta no la cojo, algo así. Igual es que una canción un año no funcionó porque no era su tiempo, igual una canción parecida a este año sí que puede funcionar, entonces... que hay que quitarse yo creo que mucho lastre de decir, no, esto no lo cojo porque igual no es eurovisivo. Es como, no, si es bueno lo coges, y Yo si no, la pues frase nada. de O sea, Eurovisivo... ush. Claro, La- es que ahora oh, mismo que es de verdad. Eurovisivo. ¿La canción de Melody era la más Eurovisiva o era la canción de Daniela Blasco o Hombre, la de J. bueno. Cabello, que ahora mismo son más lo que puede ser Eurovisivo? Es que no lo sabemos. que ¿Cuál yo era creo que vuestro no favorito en el venidor? Yo, no es porque fuera mi favorito, pero yo la canción que quería que ganara al final era la de J. Cabello. yo también. Igual que yo, había mucha gente que pensaba la de J. Cabello y otros que pensaban la de Daniela Blasco. Y a lo mejor ahí hubo ese choque que se repartieron un poco los Total, puntos, y porque que acabó también beneficiando a Melody, que era más diferente. Y también entró en juego Melomana, que Melomana. arañó un poquito más de votos y todavía lo esparció Yo más. creo que a Todavía Melomana le más. faltó fandom. Claro, Claro, le faltó fue tiempo. demasiado Le rápido. faltó tiempo porque ella además se estrenó en la segunda semifinal, entonces apenas hubo 48 horas para que hiciera ese crecimiento en la gente. Bastante arriba llegó Quedó cuarta. en tiempo récord. Sí, No, no, yo para, creo que para es- mí de la primera fue la primera. segunda. La segunda semi. La segunda fue de semifinal fue la mejor. Fue la Sí. mejor actuación de... Totalmente. Total. Sí, yo Más al limpia y final, más Totalmente. mejor. el sábado ya de venidor, yo hubiera mandado Melomana. Sí, sí. J. Cabello, Yo hubiera mandado a Melomana con la actuación actuación de la segunda semifinal, que lo hizo mucho mejor. Sí, yo creo que J. Cabello tenía quizá la puesta en escena que a priori mejor encaja en el contexto de Eurovisión, pero yo creo que lo de Mel era algo que tenía un potencial muy grande de mejora a nivel visual y ella es una bestia. Sí. Es que además creo que hay un patrón que es un poco injusto en Benidorm, que es que cuando salen las canciones
si tú durante la pretemporada no se te ha viralizado o no te has hecho como un fan favorite, lo tienes muy chungo ya en Benidorm. Puedes quedar bien, puedes quedar tal, pero lo tienes Es crudo. que el voto lleva Es condicionado. eso, claro, entonces es exactamente eso, se condiciona ya por los fans, ¿sabéis? Cuando de repente ya todos los talifans empiezan a hacer aquí como el conjuro de decir, no, tiene que ir esta, y al final acaba quedando Pues alta. eso me lleva otra vez a la comparación con Melody Festival en San Remo, que son 2 preselecciones donde nunca se dan a conocer las canciones de antemano. Este año por primera vez en Melody Festival se hizo el día de antes, pero el día de antes ya no va a dar... Uy, ¿qué ha pasado? Quiere hablar el iPhone. Quiero hablar ¿Qué quiere decir Siri? Algo he apretado. Siri tiene algo que decirnos, ¿qué pasa? Es Israel. Se ha dado por Claro. aludido. Israel quiere opinar. Claro, se le han saltado las alarmas de decir, oye, ¿qué pasa aquí? No, pero es un poco lo que decía, que es que si Melómana tenía una conversación muy discreta, por así decirlo, durante toda la pretemporada, es difícil que de repente, por mucho que sea una actuación maravillosa, impecable, factuosa, de repente digas, pues esta, ¿sabes? Porque ya está como todo muy... Yo voy a votar a esta, pues es la que siempre he querido votar, ha sido mi favorita, y ya por no cambiar el relato, pues no tal. Aún así, mucho que quedó cuarta. O sea, sí que es cierto que mi favorita o para Oye, llevar a Eurovisión era J. Cabello, pero a mí me hubiera gustado Yo que con la fuera gente ella. que hablé después de la semifinal donde estuvo Melómana, era la de... ¿quién salió allí de primera? Melody. Melody, ¿no? Melody, Todo el mundo sí. era pues Melody, pero luego entre bambalinas no público, todo el mundo decía, no, pues a mí Melómana también me ha gustado. Claro, Y es que además era la como que se actuación- decía por debajo, pero Sí. por Sí. arriba y en público era como pues todo el mundo con Melody. Es que además la actuación de Melody en la semifinal no salió bien. Hostia, No, claro. no, no. Y Fue sin un embargo la de desastre. Melomana salió súper bien, con lo Yo- cual también Ganó había la ese- semifinal. ese O sea, factor. Melody, para contextualizar, es la primera ganadora del Benidorm Fest que no ha conseguido ganar su semifinal. O sea, eso es importante decirlo. Pero Sí, también porque al final le valió, entre comillas, para crecerse en la final Claro. y sacar Sí, sí. todas sus tablas y todo su potencial y comerse Hombre, la final. tuvo un error técnico que al final le desembocó en que no pudiera hacer bien la nota larga. Ella en la rueda de prensa, de hecho, lo dijo y dijo, a ver, que es un problema técnico, y luego no hacía una nota como de, yo que sé, 25 Sí, 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 segundos, sí. que es como, a ver, que nadie duda de las o sea, de las capacidades técnicas de Melody. Sí que es cierto que la actuación, pues, si la pones aquí con la de Melómana, dices, vale, pues voto a Mel porque salió bien, ¿no? Pero es eso, que luego al final le llegó a la final Melody y lo hizo, pues, divinamente. Yo fíjate que creo que si hubiéramos sido vírgenes y hubiéramos escuchado todas las canciones por primera vez en la final, igual Melomana sí que hubiera ganado. De hecho, El Melomana primer fue la intento. canción que ganó la selección de canciones en un ¿Ah, sí? principio. El- Creo el- recordar, o no fue así. A ver, sí que Sí. también para contexto se hace una especie de votación el comité en el que ellos votan y al final salen las 16 más votadas son las que salen para el Benidorm Fest. Entonces, pero no sabía que quedó Sí. Sí, primera. quedó primero ella y segundo... Es que eran las dos canciones del mismo compositor. ¿David Afonso puede ser? Sí, creo Sí, que sí. eso Ya. fue. Las dos canciones del mismo Claro, compositor. a ver. Eso fue. Esas cosas hay que pulirlas. Sí, sí, Para hay que, los hay que premios. mirar eso. Hay que mirar Define eso. ese gesto. Hostia, a ver, con todo el respeto del mundo, creo que de 1000 canciones, yo no creo que fuera una de las 16 mejores. No lo creo. O Es sea, que eran del mismo compositor y habían salido las dos del campamento que organiza Claro, Televisión Española que hay una cuota. de compositores. yo creo que no hay una cuota oficial, pero yo creo que sí que hay una cuota de decir, venga, ya que hemos montado todo este panderete, vamos a intentar meter algunas Claro, es para que no. Esa del campamento Claro. estaban Melomana y David Alfonso y Henry Sandler. Las Claro. tres habían compuesto en el camp. Exacto. Pero sí que es cierto que a mí la de la canción de Henry Sandler creo que sí que tenía una cosa especial y además la actuación creo que fue impecable. Súper robadísimo. O sea, Henry Sandler. totalmente robado desde aquí un alegato. Aquí nos Fuiste encanta. robado. Fuiste robadísimo. Era una actuación maravillosa. Así que es cierto que en su semifinal creo que era muy chunga y creo que al final no hubo espacio para él. Pero era una canción súper bonita y la puesta en escena es preciosa. Y luego Emma Queen también yo creo que fue un sorpresón. Pero Amor Barato, pues eso. ¿Qué mejorarías, puedo cerrar el capítulo Benidorm Fest, qué mejoras se podrían plantear por el Benidorm? Pues a ver, en cuanto a producción, creo que se está mejorando de manera, vamos, como un cohete, pero sí que es cierto que hay algunas cuestiones que yo quitaría, creo que es el primer año, se están diciendo el jurado, que por favor, que por un criterio estético, que esté fuera del recinto, por favor. O sea, porque esto da una imagen de preselección de Cantizano que flipas. De talent show. O sea, es que literal. Luego, el rotulito de voz en directo, que es una gilipollez, pero que el rotulito de voz en directo, a ver, presuponemos que es así. También da Jaime Cantizano. O sea, yo todos esos elementos que me den Bueno. Jaime Cantizano, con Jaime, no por ti. Además de El lo vo- visual del Benidorm, me refiero a para conseguir la canción que queremos que nos represente Yo, y que tenga opciones de competir en Eurovisión. Me reitero en renovar el comité de selección para encontrar otros enfoques y perspectivas de la industria, del festival y de todo.
Y después, yo es que soy un poco... un poco, no sé si un popular opinion, pero es que yo desvincularía, o al menos flexibilizaría la unión Benidorm Fest Eurovisión. Sí, estoy de acuerdo. Cogería un poco el modelo Sanremo de que no obligatoriamente quien gana va, porque creo que eso facilitaría en parte y no del todo que se presentaran otro tipo de artistas de otro perfil o de otro estatus dentro de la industria, y también flexibilizaría mucho las bases en sí mismas del Benidorm Fest, porque creo que acobardan un poco y que creo que actualmente con el sistema que hay es imposible soñar con que venga un primera línea de la industria musical a participar, porque no le compensa. Sí. Yo estoy de acuerdo con la renovación del comité, con toda la otra parte sí, para mí es impopular opinión, porque esto se ha creado para Eurovisión, ¿no? Y no podemos dejar de lado ya Eurovisión. Bueno, que se cree como otro... el Festival de la Música Española, no no fue como así. la preselección A nosotros, de Yo Eurovisión. que estoy más con Rocío, a nosotros se nos reunió para decirnos que era la preselección de Eurovisión, y es lo que iba a ser. Con lo cual, eso no hay que perder el foco. Y además, no hay que perderlo porque necesitamos, como dice Melody, a divas valientes y poderosas. Y la gente que se quiera presentar tiene que tener esa capacidad, ¿no? Esa fuerza, esa potencia para representarnos luego a España en Eurovisión. Y da igual que sean famosos o no, es que a mí eso realmente no me importa. Si realmente vamos a poner el foco en la canción, ponemos el foco en la canción. Aunque lo cante una persona que no has visto en tu vida, pero que la cante bien. Flexibilizarlo como un Sanremo no es desvincularlo. Ya, pero Sanremo pasaron muchos años hasta que eso se pudo hacer y no es el caso de Benidorm Fest. Porque por poner en contexto cómo funciona Sanremo. En Sanremo, o sea, de hecho Sanremo no lo venden como una preselección. Sanremo es un festival súper reputado, histórico. Anterior a Eurovisión, por Exacto, cierto. que tiene más historia que el propio Festival de Eurovisión. Eurovisión se modeló a partir de Sanremo. Sí. Y allí pues se escogen unos artistas. Hay un director artístico que escoge pues prácticamente a dedo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, a él dedo. Bueno, decide... junto con las discográficas. Sí, pero bueno, que no hay un comité de selección como aquí, es una persona que decide un poco quién va a ser el line-up de esa temporada. Y entonces se presentan durante 5 seratas, se van presentando las candidaturas, hay una noche que incluso son duetos para conocer un poco también el perfil artístico de cada artista, que hay desde grandes estrellas ya de la música italiana hasta nuevos talentos, porque también tienen... gente internacional también. Tienen también como, gente que es famosa, o sea, ha participado en Neck, Tiziano Ferro, muchísima gente que es conocida fuera O Ana de... Mena, Ana que Mena, es Ana Mena, también. claro. Entonces también tienen el Giovanni, el Sanremo Giovanni, Claro. que es como una micro preselección para coger a talentos emergentes, y los que ganan el Giovanni pueden participar en Sanremo. Y ahí la gente lo que vota es el ganador de Sanremo. Y lo que ocurre es que al ganador de Sanremo, o ganadora, pero generalmente ganador, le preguntan si quiere representar a Italia en Eurovisión. Puede aceptar o puede declinar. Si declina, pasan al siguiente en lista, y así Total. hasta que uno de los 25-26 finalistas diga sí. Claro. Pero no es obligatoriamente el que ha votado el público, porque el público no vota para quién quiero mandar a Eurovisión, sino quién quiero que gane el Suelen festival. decir que sí, por cierto, lo de este año es una anomalía, porque no sé, el último que dijo que no, creo que fue el de 2016, que no me acuerdo quién era, pero... O Sí, algo, Sí. Grupo claro. Estadio. O Arisa también dijo que no. No, ahí no se Creo que relacionó con Eurovisión. En Pues eso. 2014... 2014 no se relacionó, no existía todavía la cláusula que relacionaba al ganador de Sanremo con la participación en Eurovisión, entonces eligieron al Claro, artista de manera pero yo creo que independiente. eso es positivo, o sea, que sería positivo traerlo al Benidorm Fest, porque creo que quita un poco el susto a determinados artistas de, oye, pues Benidorm me parece una buena oportunidad, en Eurovisión no sé si me veo, o a lo mejor es demasiado tiempo de destinar mi carrera para tal. Creo que es positivo para eso, y creo que también es positivo porque quitas el vicio al público de votar la candidatura para ganar Eurovisión. Justo. O sea, Que, sí que creo que es uno de nuestros mayores errores. La desvinculación del festival, yo creo que tampoco igual pasa por decir, no, esto no es de Eurovisión. Yo creo que es también, igual no menciona Eurovisión cada 2 palabras en el guión, igual no hacer referencias al festival constantemente, igual también darle un poco un giro para que no parezca esto una Eurovisión en miniatura, ¿sabes? O sea que, a ver, yo pensando de manera egoísta, porque a mí lo que me gusta es Eurovisión, a mí lo que me gusta es que es una preselección para Eurovisión, ¿no? Pero sí que es cierto que, hombre, no toda España soy yo. Ojalá, sería un país mucho mejor, también te digo. Pero que, o sea que es eso. Yo creo que si quitamos esa capa de laca que tiene el Benidorm Fest a veces un poco, que la gente pueda decir, uy, me lo quito para atrás, yo creo que puede ser positivo para todos. Yo creo que la primera edición es un poco ejemplo de que la gente quizá no estaba pensando en Benidorm Fest como la preselección de Eurovisión, sino como, hay un nuevo festival de música, tal. Y ahí se vio también el voto popular un poco hacia dónde tiraba, y que quería como otras sonoridades, y a lo mejor no estaban pensando en si era Eurovisivo o no.
Probablemente no, porque a lo mejor por la canción de Rigoberta, pues en el contexto Eurovisivo no hubiéramos sabido. Podría haber sido un top 5 o un bottom 5 facilísimamente. Pero a la gente le gustaba, se convirtió en un himno, la gente transgredió las fronteras de Benidorm Fest, y creo que Televisión Española tiene que aspirar a volver a generar ese efecto. Sí. De que las canciones vayan más allá de la semana de Benidorm Que y generen vayan interés. más allá de la 1, que es donde suena. Total. Yo creo que eso no depende de que el festival esté enfocado o no a participar en Eurovisión, porque tenemos el caso también de Noche Entera, ¿no? Has puesto el caso de Rigoberta Bandini, pero el caso de Noche Entera me parece que es totalmente una canción que ha triunfado incluso muchísimo más que el resto de canciones que han participado en Benidorm Fest, siendo una canción que era para presentar a Eurovisión. Pero nadie la votó para ganar el Benidorm Bueno. Fest. Pero ahí está la Hombre, mentalidad. alguien la votó que quedó Claro. tercera. Entiéndeme, nadie la Ya, votó pero como ganó ganadora. Blanca Paloma, que es literalmente diametralmente Claro, opuesta a pero Noche a lo- Entera. a lo o que Pues sea. me refiero- y estábamos contentos con el triunfo de Blanca Paloma. Lo que Ah, pasa yo es que luego felicísimo. pues las canciones tienen su vida propia, ¿no? Y después de Benidorm Fest, Noche Entera ha tenido una vida propia Pero larguísima. yo creo que ahí hay un problema de mentalidad. Es decir, Noche Entera ya gustaba desde que se presentaron las 16. Pero todo el mundo decía, no, mi favorita es Noche Entera, pero para Eurovisión voy a votar otra. Es que ahí está el fallo. Ya. Es que si Noche Entera era Bueno. la canción que más gustaba Yo, y se yo dio, creo que eso es, pues, son casos la muy gente que vote concretos. su favorita. Yo no creo que Bueno, podamos pero contar ahí eso está el como dato. toda la gente que vota tiene ese pensamiento en la Pero cabeza, es que francamente. igual si ocurre con una canción cada año, igual el caso concreto es el que hay que atender, ¿sabes? No sé si me explico. Ha habido 4 ediciones, si ya la primera hace con Chanel, la segunda apañamos con Noche Entera, luego la tercera tiramos un Sofía Cole de repente y luego, ¿sabes? Pero al final, si se genera fandom con una canción, la gente va a votar a su canción. No, claro, obvio, Para claro. representar Eurovisión o para ganar Ve, el. Terra o sea, de Tanxugueiras consiguió el 70% del televoto, si no recuerdo mal, o algo así. O sea, fue una 73, barbaridad, ¿sabes? O sea, que ahí todos los gallegos aquí, pim, 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 pim. Pero ¿qué es eso? De Y hecho, fuera de Galicia también. pero me gustaría también sacar un poco mi sueño frustrado para Benidorm Fest, es que todas las comunidades autónomas presenten su canción y que salga aquí un mini Eurovisión. Eso me encantaría. Eso Pero- sí que es muy preselección cantizano, como has dicho tú antes. Sí, ¿eh? bueno. Porque ya lo hemos tenido. Juan y eso. Medina. ¿Eso ya lo hemos tenido? No como representante, pero sí que votaban de manera independiente las comunidades ¿Qué autónomas. dices? ¿Cuándo? El año de Nash, ¿no? El año de Nash, sí. Qué maravilla. ¿En serio? Hay que traer eso de vuelta, eso es genial. Bueno, era tremendo porque la gente haciendo trampitas también de... Ay, Se pues iban yo a vivo Toledo. en Segovia, pero he conseguido hacer un voto por Santander. Era tremendo. sí, sí. Qué bueno. Causó su polémica. Todo el mundo ese sistema. yéndose a Extremadura porque no cuenta el voto de Las fans repente. de Nash, hay que Como aquí decirlo, que hay yo 3. estaba ahí de topo infiltrado y yo los leía en un foro y tenían ahí sus Ay, trucos. qué sus- fuerte, Sí. qué Tremendo. divertido. Qué divertido. Vale, bueno, pues nada, reflexiones para Benidorm Fest lanzadas. Y quien quiera que tome el guante, sí que. Exacto. Mec, toma el guante. Extremadura, candidatura. Azúcar moreno. Nos toca Ya volver. tuvieron, ¿eh? Ya tuvieron. Más, nunca es suficiente y azúcar Soraya. moreno. Y Soraya, bueno, pero Benidorm Fest, digo. Ah, bueno. No sé. Vale, pasamos a las polémicas de Eurovisión. Bien. Festival politizado, no politizado. Creo que es festival político, pero que no debería ser politizado. Ya, de hecho, como has dicho antes de tertulias, pues más tertulias todavía. Creo que Eurovisión tiene una vocación conciliadora y un carácter como hermanador de los pueblos de Europa, porque después de la Segunda Guerra Mundial estábamos todos un poco así. Y dijeron, venga, vamos a fingir que somos como si hermanitos con el Festival de las Canciones, ¿no? Entonces, es un festival de países, es un festival en el que toman parte las culturas, las diferentes pues, personas de todo este continente. Entonces, naturalmente, es un escenario, además de reivindicación y de diversidad, en el que hay un componente político claro. Ahora bien, que de ahí migre a ser un festival en el que la gente diga, uy, es que a mí me está pasando esto, así que voy a ir aquí y voy a movilizar a todo el mundo para que vote no sé qué, no sé cuántos, eso ya no. ¿Vale? Porque esto ni es aquí un festival de propaganda, ni es Cáritas, ni es nada. Por tanto, no. Esas cosas creo que tienen que quedar fuera del festival. Y eso lo dices por Israel. Sí, claramente. Y pues ya está. Sí. Aquí el elefante en la habitación, efectivamente, es Israel. No puedes venir aquí con todo el aparato mediático porque Eurovisión para Israel es una cuestión de Estado a decir, no, es que somos, Dios mío, nos están pasando unas barbaridades horribles, votadnos. O nos autovotamos, ¿no? Pero bueno. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Y al final creo que hay otros países que también tienen conflictos ahí, que son un poco susceptibles o que incluso parte del fandom tampoco termina de estar contento con su participación, como puede hacer Azerbaiyán o incluso Armenia, que tiene ahí también sus historias. Serbia. Claro, pero sí que creo que hay una diferencia, por lo menos de momento, entre la participación, por ejemplo, de Azerbaiyán con la de Israel, y es que Azerbaiyán presentaba una canción que nada tiene que ver con su conflicto, unos artistas que nada Justo. tienen que ver con su conflicto, entonces realmente ellos ya ayudan a esa diferenciación que tanto se habla, de que es un festival de música. Ya, si vienes solo a hacer música, igual te podemos
aceptar. Efectivamente. Mientras que Israel lleva 2 años politizando su candidatura y utilizando Eurovisión como un escaparate de propaganda política, llevando a artistas vinculadas a su conflicto y canciones que hablan del conflicto. Que lo cual, además, contraviene la normativa de Eurovisión, pero por alguna razón, ahí están. Entonces, ahí es que eso sí que no se puede consentir porque alimenta mucho más ese voto de, ay, yo estoy con tu causa, yo te apoyo, yo tal, porque realmente es que lo que estás exponiendo a la gente y el escaparate le estás utilizando para eso. Entonces, Eurovisión no es un sitio donde blanquear tus actos tan dudosos. Sí, además que Hurricane, la canción de Israel del año pasado, pasó por varias versiones antes de que se la dejara participar. Es que inicialmente se quería llamar October Rain. Claro, October Rain, porque claro, el asunto fue el 7 de octubre. Entonces era como, o sea, era todo un vicio terrible que, claro, para también poner en contexto, a Israel se le permitió cambiar la canción, no sé si fue 3 o 4 ocasiones. Bielorrusia en 2021, que no es por yo defender a nadie, desde luego que no, pero Bielorrusia en 2021 mandó una canción que era súper pro Lukashenko, que es el dictador de allí, que era como, sí, es como el padre de todos, y dijo, o la cambiáis o os vais. La cambiaron y tampoco tenía... No había como seguía sin pasar el filtro y le dijeron, venga, fuera, ya está. Fueron dos veces. Claro, a la primera de cambio es como, venga, fuera. Hubo una segunda vez. Lo que pasa es que seguían en la misma línea, era evidente lo que querían hacer, entonces ya dijeron, pues no hace falta. Pero a Israel se le siguió con la bola hasta que al final hay una canción que decía, bueno, igual podemos pensar que no es política, pero... Y este año directamente... Claro, la propia participación de este año, después de la petición de Televisión Española de que haya un debate para ver si se va a hacer, o sea, si se puede permitir la participación de Israel en Eurovisión, pues lo mismo, se sigue como aceptando excusas para que sigan estando dentro, ¿no? Y eso es un poco lo que tiene a la gente mosqueada, creo yo. ¿Por qué? Porque con todo lo que sí que vemos que está pasando realmente en Gaza no se tiene en cuenta eso y sí se tienen en cuenta esas otras tonterías para seguir dejando participar. Estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Sí, se está metiendo la mierda debajo de la alfombra y en algún momento alguien se va a tropezar. Es una postura bastante dudosa, ¿no? La de la UER ante esto, porque literalmente la candidata israelí de este año es que su carta de presentación es: hola, soy una víctima del atentado de Hamas en octubre y estuve 8 horas bajo cadáveres. Esa es la carta de presentación que tú llevas a tu artista. Es decir, es que más en tu cara no puede ser la politización y la utilización del escaparate Eurovisión como arma política, y sin embargo, todo bien. ¿Y por qué no se hace nada? O sea, porque, por ejemplo, y también podéis poner un poco en contexto de lo que es el Big Five, que son los países que más pagan y que también tienen acceso directo a la final. Y demás, ¿por qué no? Son países además democráticos. Claro, ahí es donde entra la duda, como he dicho ya, que es la dudosa, la posición de la UER. ¿Es porque el principal sponsor de Eurovisión es una empresa israelí? Ese es el motivo, eso es lo que nos está haciendo dudar a todos lo que está pasando, ¿no? La situación de permisividad que se tiene con la participación de Israel en Eurovisión nos lleva directamente a pensar en eso. Claro, pero en patrocinio se puede romper. O sea, quiero decir, esa es la gran duda. No sé desconozco cuál es la cantidad que pagan, si es necesario sí o sí ese dinero para hacer el festival, pero también entiendo que puede haber otra forma de patrocinio de otras marcas que pueden implicarse, o sea, teniendo en cuenta que estamos hablando de lo que decía, de derechos humanos y de un país, de dejar participar a un país que está matando a niños. Mientras estaba la actuación de Israel, estaban muriendo niños y estaban bombardeando. Es que la UER como organismo no debería de doblegarse ante un patrocinador externo, que es una empresa privada, y decir, si gana todo, porque me pones dinero. O sea, creo que deberían encontrar otras fórmulas, si ese es el problema. Entendemos que debe ser una gran cantidad, ¿no? Al final la UER para que el logo esté en todos lados, que literalmente parezca casi tan grande como el de Eurovisión, exacto, que en todas las pantallas, en todas las continuidades, en todos los carteles de Eurovisión por la ciudad, en todos lados salga. Es una cuestión de dinero y de poder, como casi todo en esta vida. Claro, pero cuando habláis de la UER, al final la UER es la suma de muchos. Sí. Y muchos democráticos. Ese es mi miedo. O sea, mayoría, bueno, entiendo, o sea, todos, es que, en principio. Sí. Entonces, que no se pueda poner freno a eso y que actúe como un ente propio, que al final está dirigido por alguien. Sí. Pero es la suma. Para mí la pena es que ese poder del dinero que dice Rocío haya llegado a Eurovisión, ¿no? Esa para mí es la gran pena. Por supuesto, la gran pena es lo que está sucediendo en Gaza, pero me refiero centrándonos en Eurovisión, ¿no? Un festival que se creó, como ha dicho Elio, para unir a los pueblos, que al final acabe siendo determinado por esto. Eso es horrible. Creo que ha sido Alemania la que ha dicho que si se expulsa a Israel, ellos también se van. Claro.
Pues yo no he visto eso. Sí, Me eso da es- noticia, sí, pero no me sorprendería. A ver, Hay- confirmado no sé si claro, está, pero hay como... O sea, yo he visto el titular, La, o sea, la que no, fuente tampoco no quiero... está confirmada como Sí, oficial, pero pero, sí sí está que la hay bola por ahí. rumorología Sí. pero bueno, sí, porque Alemania se siente como en deuda con Israel sí. por cosas históricas y es un posicionamiento que a mí me cuadra y por eso también le doy credibilidad al Sí. rumor. Pero al mismo tiempo que Alemania ha podido decir eso, hay unas cuantas delegaciones, yo creo que podemos ya llegar a 10 fácilmente, Sí, entre sí, ellas sí. España, que llevan desde el año pasado pidiendo a la UE un debate profundo, que cambie la situación, que expulse a Israel del festival. Y la UE lo único que hace es rebotar respuestas casi automáticas de Sí. es que no han hecho nada para incumplir. Que le vienen por otro lado con, bueno, pero es que la televisión pública de Israel y el gobierno, no sé qué. No, pero es que aquí no participan gobiernos, participan televisiones públicas. Y entonces dices, bueno, entonces la televisión es que pública este rusa- año son el- dependientes claro. del gobierno, Pero entonces quiero dice decir, y financiadas por los y gobiernos. entonces Claro. dice, entonces la televisión pública rusa fue la que empezó la guerra en Ucrania, no fue el gobierno ruso, porque tú Claro. expulsaste a Rusia por el conflicto. Exactamente. O sea, la excusa que se nos dio es que no, es que la televisión pública rusa no tiene independencia del gobierno, pero la CAN sí. La CAN es el israelí, es como no. Atacar a tampoco. un Yo creo- país europeo y Claro. esto Y conflicto además está fuera que, de Europa. como para poner también, Anda muchas cosas. para dar también este dato, o sea, todos los años se habían presentado como, pues, no sé cuántos países participarán este año en Eurovisión. Y este año es 37 televisiones públicas participarán este año en Eurovisión. Es como, podéis dejar el pandereteo Y- máximo y al de... mismo, o al sea, mismo tiempo, este año ha quedado demostrado, y que el año pasado también, porque lo dijeron además, que el gobierno israelí había puesto dinero Sí. para financiar promoción de su candidatura a Eurovisión. causa de Eso- Estado. Eso que lo tenemos que televisión mencionar, pública- todo lo del televoto, pero por volver un poco antes de perder el hilo con la comparación con Rusia, que es lo que la gente hace mucho desde que se permitió la participación de Israel el año pasado, se ha producido de manera diferente. Y para mí lo importante de aquí es que la gente no piense que realmente a Israel no se le ha eliminado de ningún organismo ni competición internacional. Ese es el problema principal, porque con Rusia fue inmediato. Y a nivel de esto, de Claro. gobiernos y a nivel Exactamente. de Entonces eso también incluyó Juegos Eurovisión. Olímpicos y todo. O sea. Incluyó Eurovisión, puesto que las televisiones públicas rusas, que son dos, que son las que participan en Eurovisión porque son los miembros de la UER, sí que se demostró que eran usadas como elemento de propaganda del gobierno que acababa de invadir Ucrania, ¿no? Con lo cual ahí fue muy rápido. Sin embargo, la televisión de Israel no se ha puesto en esa misma tela de juicio, pero tampoco al país en sí. Y no sé si será a partir de Eurovisión, porque con el revuelo que se ha montado, al final se consiga algo en ese sentido. Esta mañana leía que el Reino Unido también iba a poner sanciones, o sea, a nivel Sí. político. Ahí ha roto como un poco líneas de contacto que tenía con Israel. Parece que está habiendo una revolución política gracias a lo que sucedió en Eurovisión, que bueno, pues mira, nunca está El mal. meme de los dominos en plan cada vez más grande, siendo el comentario de Tony Aguilar al principio y luego la más pequeña y luego la más grande es la caída del Estado de Israel. A mí me parece el mejor meme que he visto en muchísimo tiempo. Total. Ojalá. Y Pero sí, sería, sí. bueno, Hombre, fiesta absoluta y vamos, de aquí sería- vamos, sería una cohetes, maravilla, y sobre cohetes. todo es que además en Bueno, realidad cohetes no. en España tenemos un don para hacer cosas un poco LOL en general, Sí. y sería LOL que de un comentario en una semifinal de Eurovisión, o sea que no hay Sí, cosa de más un nicho comentarista. al final, Total. acabara produciéndose una solución El internacional descrédito, por y fin, que claro. por fin se ponga fin a esta vergüenza. porque eso Totalmente. pasa. Si es que, Eh, o sea, ya con el tema de lo del que si patrocinio, que si tal. A ver, durante todo este tiempo yo he querido pensar que ha sido una mala decisión y que es un contrato que no se puede romper o que es un contrato muy gordo para que haya sido pues lastrado todas estas decisiones y todo este descrédito al festival creo que ha habido con lo de Israel. Pero mi miedo es que una vez, porque en teoría el contrato termina este año. Eran 5 años, empezó en 2020. En 2020 obviamente no hubo Eurovisión, así que se tuvo que extender hasta este año. Y claro, se termina este año el contrato. Mi miedo es, si vuelven a renovar con Claro, es esta que empresa... ¿y si se ha renovado Claro, ya? y si se ha renovado o si cambian de sponsor pero sigue habiendo la misma permisividad, aquí la cosa es que la cúpula de la UE sería sionista. Ese es mi miedo, porque Claro, entonces ya pero no hay nada ahí- que hacer ahí hasta que vuel- no se vayan. Ahí vuelvo a lo mismo. La UER no es una entidad como Televisión Española. La Televisión Española es Televisión Española y tiene su comité de dirección. Tiene su línea y tiene sus y cosas, tiene- por supuesto. y te gustará más o menos lo que sea. Ujú. Pero es que la UER es la suma de muchos Todas países. de todas las Entonces, emisoras públicas. para renovar La ese Eurovisión no y la conozco Euroradio. cómo funciona exactamente la UER, pero todos los países tendrán derecho de alguna manera a opinar o a voto cada vez que se toma una decisión, imagino, como la renovación luego- de un patrocinio, que es una decisión
muy importante. Más allá de la UER, luego Eurovisión como programa también tiene su cúpula interna con su director, con su productor ejecutivo, con su supervisor. Pero que depende de la UER, que depende de tantos Claro, países. tendrá que ver con lo que el resto de los miembros piensen que... al respecto. No van a decidir solamente esas personas el curso Pero de todo, a nivel ¿no? patrocinios, la verdad que lo desconozco. Sí que es verdad que antes de entrar en Moroccan Oil ya estaba My Heritage, que también era israelí. Pero porque el concurso se hizo en Tel Aviv, entonces es como que bueno. Claro, pero que vamos encadenando y uno de los factores que también pues se presupone que puede ser vinculante es que ahora mismo, o según hablan desde dentro de la UER, la sostenibilidad económica del formato parece que está ahí un poco tambaleante. Entonces, patrocinadores que aportan en apariencia tanto dinero como aporta Moroccan Oil... ¿Hay transparencia con esto? No se saben las cifras del patrocinio, no las han querido Pero hacer poco no públicas. tiene que ser para... Pero viendo la dimensión del logo y dónde Está muy está, claro quién No, es o el sea, que más pone. se Sí. entiende que es mucho dinero el que ponen y probablemente pongan más que los Big Five o cualquier Le barbaridad pone de esta. presented by. Claro. O sea, el concurso no es sponsor, es presented by Moroccan Oil. O sea, es que Claro, es fuerte. entonces también el miedo que hay es que por necesidades económicas o supuestas necesidades económicas se siga poniendo en jaque la viabilidad del formato a un cortísimo plazo, porque si llega una victoria de Israel, que este año estaba a punto, ¿qué va a pasar con Eurovisión? Uf, yo creo que es Entonces, la muerte. Hacer La muerte. ese equilibrio en la cuerda es complejo, porque tú necesitas supuestamente una financiación muy tocha de un patrocinio, que en este caso te lo da Moroccan Oil por las razones que le convengan, que podemos imaginar cuáles son. Pero hacer eso y mantener a Israel dentro del concurso a su misma vez es dinamitarlo desde dentro. Sí. Entonces, ¿de qué te sirve tener el dinero si no puedes hacer el programa? Ahora mismo creo que hay una encrucijada grande realmente dentro de la UER con todos los problemas y líneas que tengan, que algunas son públicas y otras probablemente las desconozcamos. Es un cortoplacismo que al final va a llevar a si al final acaba ganando Israel, a la extinción del concurso, porque claro, ¿quién va a querer hacerlo en Israel? Y además que es eso, que la propia televisión, sabiendo cómo son ellos, es como, no, lo hacemos y lo hacemos. Y a Israel te digo yo que las delegaciones van a ir 3. Entonces, claro, ahí no puedes hacer una Eurovisión en Ya se condiciones. hizo, no era la misma situación. Sí, claro. Pues se hizo, pero creo que todo el mundo hizo así. Ya está. Y aún ya así, está. en Entonces, 2019, cuando se hizo, ya había protestas, ya claro. los representantes de Hatari, Islandia, Hatari, sacaron una bandera de Palestina en uno de los momentos que les pinchan en la Green Room. Hubo una multa, de hecho, a la delegación islandesa por eso. Madonna actuó de Interbalac, también hizo... coló por ahí un mensaje pro-palestino y si no me equivoco, del vídeo que está subido oficialmente al canal Eurovisión, esa parte está cortada. Es decir, que venimos de atrás, que no es una cosa nueva de ahora, ni de la ideología woke, ni estas cosas que se quieren atribuir, que parece que los derechos humanos ahora es una cosa progre. Sí, es ¿sabes? política ahora los derechos Es que humanos. es tremendo, ¿no? Israel, de hecho, en el pasado ha intentado como lavarse un poco también la imagen. O sea, en 1974, ¿cómo se llamaba la canción? Bueno, el grupo. Cabaret. Uy. Sí, bueno, pues es una canción como que decía, hay espacio para 2 países, no sé qué, no sé cuántos. En 2009, No hay Mira What, hicieron también una canción que se llamaba Tiene que haber otra forma, que era una chica árabe, una israelí, como que decía, no, nos tenemos que querer y tal. Como que han intentado en algunas ocasiones el pandereteo de, no, mira, es que somos buenos y no queremos aquí hacer el circo, pero claro, vas tirando un poco más del hilo cuando de repente todo el mundo se te pone en tu contra y empiezas a vaciar de sentido todo el concurso para tu causa. Joder, ¿Y tía. qué opináis de la posición de España? El que esté tomando la iniciativa. A mí, yo lo agradezco mucho como ciudadana de este país. Estoy muy orgullosa de tener una televisión pública que se moja en temas tan relevantes como este y que no se pone de perfil como hacen muchísimas, ¿no? Por desgracia. Que a lo mejor no están de acuerdo, pero dicen, bueno, yo me lavo las manos que no me meto en líos. Y me gusta este paso al frente que ha dado Radio Televisión Española y espero que no desista, no parece de momento. Ayer José Pablo López, que es presidente de Radio Televisión Española, puso un tuit en X, bueno, un tuit ahora es post, Un tuit. pero nos entendemos, diciendo que Eurovisión estaba atravesando un momento complicado y que ellos querían intervenir en solucionarlo, ¿no? O sea, que activamente Televisión Española tiene intención de seguir peleando por mantener a flote la marca Eurovisión y por limpiarla de la suciedad que lleva acumulando en los últimos años. Entonces, yo en ese sentido estoy orgullosísima, la verdad, porque, bueno, pues hace match, ¿no? La propuesta que está haciendo mi televisión pública es la propuesta que yo como ciudadana les reclamo. Entonces, bien. Y que somos Sí. un Big Five también, tenemos nuestra injerencia es en la este única concurso. que puede ¿Qué supone capitanear qué supone realmente esto. estar en el Big Five?
Bueno, estar en el Big Five supone contribuir económicamente más que el resto de países a la organización del evento. Eso es lo que contribuye. Dinero. Y como premio Sí, se Envenenado. clasifican directamente, sí, pero envenenado, se clasifican directamente para la gran final de Eurovisión, ¿no? Aunque ahora por fin sí que tienen un espacio en las semifinales, pero no tienen que superarlas. Ellos ya están clasificados para la final. Y también es una cuestión también de audiencias porque, claro, los 5 países del Big Five también son Francia, el Reino Unido, Alemania, España e Italia. Son los países con más población del continente y son los que más, los que Claro, más no potencia solamente la población, audiencia. porque por ejemplo Polonia, Ucrania también podrían Claro. estar ahí, pero sí que tiene algo que ver con la audiencia Sí. o con lo... Claro. No me acuerdo muy bien porque esto es una cosa como un poco antigua, pero era algo así como el número de televisores por habitante, algo así tiene Sí, que ver entonces con, eran con los la mayores decisión. potenciales espectadores son los que también pues ayudan a engrosar también las cifras anuales de audiencia del festival. Entonces una manera de asegurar que estén aquí, que estemos aquí, es darnos ciertos privilegios. Bueno, Por eso te digo... lo que estamos pagando, ¿no? Claro, no, Claro. pero O sea, ya me entiendes. Entonces es eso, si nosotros como Big Five presionamos, como parte del Big Five, de decir, oye, tenéis que elegir, a ver, es un farol. O sea, si nos sale bien, genial, porque tenemos esta gente fuera y Es genial. un órdago Y si nos sale mal, nos hemos ido con la dignidad de decir, nosotros en esto no queremos participar. A mí me daría mucha Pero pena. yo creo que tal cual pero- están las cosas ahora, Ah, no, se ha sí. demostrado Nos hacen así. que nos íbamos, ¿no? Sí, totalmente. Por eso yo creo que es muy importante. O sea, que España capitane esta revolución desde dentro me parece capital. Dignidad total. Sí. Aparte de por dignidad, es porque realmente siendo un Big Five es el único que puede realmente encabezar la lucha. Claro. Porque ya el año pasado Irlanda, Grecia. muchos Portugal. países, Portugal, se pusieron en contra, pero Claro. la UE es como... Pero ¿qué va a hacer la pequeña Eslovenia contra el Titán, Claro, no? pues Eso. pues si te vas, pues te vas. Pero un Big Five puede hacer un poco de más pupa y yo lo que espero y deseo es que algún otro Big Five se nos una. Sé que Alemania no va a No. ser, sé que Italia no va a ser, tengo pequeñas esperanzas en Reino Unido Sí. y o Francia. Porque ya creo que dos ya sí que asustamos un poco a la UE, Sí, ¿no? y Reino que viene Unido luego. creo que todos puede ser. apoyados por otros países. Apoyados Sí. por todos los demás más pequeñitos o más insignificantes para la UE, pero ya es un grueso importante y si todos se unen y dicen o este país va fuera o quienes nos salimos somos nosotros, Sí. hay una crisis muy gorda dentro del organismo. O sea, sin un Big Five puedes hacer Eurovisión a duras penas. Sin dos, no. Directamente, no lo puedes hacer. Entonces, y además que la crisis reputacional de que se te hayan ido dos de los países más relevantes del continente es fuerte. Bueno, no, O sea, España ya no ha ya dejado de por- participar yo creo que- nunca desde que A no, empezó. Ya a no no por ser que crisis, algún sino por sponsor resto de pague, audiencia. a no ser que algún sponsor pague Sí, la pero, diferencia. pero ¿no? que va a venir aquí. Volcano y los Claro, otros todos. De repente viene también Al Qaeda. Pum, Ahora puede aquí, ser, ¿sabes? O sea, de lo que Israel nos Song faltaba. Contest y ya está, acabamos antes. Claro, Haifa a las semifinales y en Tel Aviv la final, ¿no? Pero ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer una delegación en Eurovisión? Ya no digo la española, sino una delegación para poder tener más opciones en Eurovisión. yo creo que no hay yo camino. creo que ¿eh? afortunadamente No hay camino. ahora lo único bueno, lo único que se salva de toda esta situación en la que está Eurovisión es que los que ganan, las canciones y los países que ganan, se escapan de eso, ¿no? O sea, sigue funcionando para elegir el ganador de Eurovisión de una manera un poco más independiente, de un poco más genérica y de consenso entre todos. Es lo único que se está salvando. Y bueno, como realmente a partir del segundo hasta el 26 todos pierden, Claro, pues no está realmente. mal, ¿no? Que lo más importante siga todavía siendo algo que se salva. Realmente si una canción gusta, a la gente le da igual el país que ponga en la esquina. O sea, eso está demostrado. O sea, está Chanel. España estábamos fatal y de repente Chanel hizo un pedazo de show, la gente la votó, quedó en tercera Que posición. neta ganó. Te quiero Claro, decir, y en era Reino de Israel. Unido, ¿sabes? el O año sea, de Chanel le ocurrió lo mismo con Sam Sí. Ryder, segunda posición, y ya ahora mismo encadena 2 ediciones con 0 votos de televoto. Casi 3. claro. Y mira Claro. Portugal, que Portugal era el peor país de Eurovisión en charts, o sea que literalmente quedaba mal todos los años y de repente llega y tiene actualmente tienen el récord de puntuación con Salvador Sobral que ganaron, que claro que creo que todo el mundo, en Portugal creo que siguen sin creérselo todavía, o sea que es muy fuerte. Cuando una canción gusta, a la gente le da igual. Y sí que Total. es verdad que la política o los vecinismos pueden influir más para la Las media tabla. diásporas. Justo. Claro, Y para pasar a la final, sobre todo. Para pasar a la final, y más ahora que solo hay televoto en las finales, que antes era el sistema mixto con jurado. Y para las medias tablas, esos puestos un poco Sí. indefinidos, que te da igual que sea un 11 que un 14, que un... Pero las que no gustan nada y las Total. que gustan mucho, sí que creo que responden a méritos y criterios más musicales. Para la medallita de decir, hoy mira, queda en el top 10, igual sí te sirve, ¿no? Porque igual aquí tienes un Ucrania este año, que sí que es cierto que gana la semifinal y todo, pero que
en general la gente no le gustaba mucho, y a mí sí me parece interesante, pero que a la gente no le gustaba mucho y al final quedó la novena, ¿sabes? Entonces, ganar no iba a ganar de ninguna forma, pero sí que para estos puestos, como ha hecho Rocío, de, bueno, pues mira, queda bien más o menos, pues sí que Claro, sirve. y que al Bueno, final- pero vamos a poner el ejemplo de Suiza, ¿no? Que fue el país ganador el año pasado. Claro. Y este año Zero. ha tenido un 0 en el televoto. ¿Qué ha pasado en la política y en la política internacional de Suiza para que un año gane y otro quede el último? Pues nada, para que eso se demuestre que realmente ha sido por la canción, por la actuación, que ha conectado más y punto. Y menos Suiza, que se van a gloria de ser Exactamente. un país totalmente Claro, que en el propio neutral. concurso lo han dicho en plan de, y no una vez, sino varias veces, de bienvenidos a la tierra más neutral del mundo, así. Claro, porque al final, incluso cogiendo el caso de Ucrania, que es verdad que tienen una diáspora increíble es por la la diáspora situación que total. atraviesan, también influye que la canción guste más o menos. La de este año ha quedado novena sin entusiasmar en general a la audiencia, más allá de que luego le votaran por la razón que fuera, pero el año pasado sí que quedaron top 3 porque la Sí, canción hostia, gustaba más. Es decir, Y siendo los 0-2, que eso es muy fuerte, es la única canción que ha quedado bien saliendo la 0-2, que es como el puesto de la muerte. O sea, si te en el ordenador te ponen el 0-2, vale, has quedado última ya. O sea, total. Entonces, quiero decir que ahí se sigue un poco demostrando que si una canción gusta, llegas más arriba, independientemente de qué país venga. Eso me da pie a hablar de lo que antes te había cortado, lo del televoto. En los últimos 2 años también ha habido un cambio en las reglas del televoto, y es que se puede votar en la final desde el principio del show, ¿no? Con lo cual esas canciones que cantan primeras ahora realmente tienen una ventaja, sobre todo si tienen detrás una estrategia o una gran diáspora que tiene que votar por ellos porque tienen mucho más tiempo para hacerlo, y a la vez unirse con el público ocasional que esté viendo desde ese momento y la canción 2 ya les guste, ya la pueden votar, y la 24 todavía falta mucho para que salga, ¿no? Pero no la pueden votar igual, aunque todavía no haya Sí, cosas, ¿no? Sí, pero, Pero no la visto, conocen. Pero no la quiero han decir, Bueno, o sea que ya, pero en cierto modo se eso empiezan las también, semis. claro, pero en cierto modo eso también les ayuda, ¿no? Y por supuesto que el número máximo de veces que se puede votar por un país sea 20, eso es una exageración. Dios, es que es Vamos a brutal. poner un voto por persona o por tarjeta de crédito, que es lo que se hace ahora mismo, y punto, ¿no? Porque si tú quieres votar a una canción, votas a una que te gustan 2 o 3, pues elige cuál es la que tienes que votar, ¿no? No es tan Y complicado. también de cara al televoto que sacó Israel, que sacó el año pasado y que ha sacado este, también hay que poner el contexto de que en Eurovisión tú solo votas a ganar. Sí. Tú no puedes hacer un voto en contra. Uy, Porque me encantaría, probablemente si me se pudiera encantaría. hacer un voto en contra, Israel quedaría la última. Debe Porque puntos. Quiero creer que en Europa y en el resto del mundo somos más personas antisionistas que pro-sionistas. Hombre, espero. Y además eso Eh, ayudaría a que no se pudiera usar como una excusa política el decir que es la Claro. canción favorita de la población española, por favor. Claro, Claro. pero como no existe un voto en contra, tú solo puedes votar a tu favorita. Y en contra Entonces, tienes 20. ahí es muy sencillo, en el momento que organizas un poco de un voto y Ujú. tal, pues despuntar como ocurre con ellos. Pero bueno, sí, muy favorita del televoto español, y luego coges los charts de Spotify, Literal. no aparecen en ninguna de las posiciones de las más escuchadas. Dices, Esto ¿cómo porque es puede todo, ser? es todo cartón, claramente. ¿Pero o cómo sea, puede ser? Si es la to- favorita. Organizas a la gente, compras las tarjetitas. De hecho, Azerbaiyán en su año, o sea, Entonces yo esos creo que la tiempos... solución es que en vez de reunirnos en plazas de toros y estadios y pabellones en España, nos reunamos en plazas de toros, pabellones en Francia. Literalmente nos ponemos todos. Sí. Y ahí Claro. podamos, les Nos regalamos una organizamos. SIM, Claro. montamos un autobús y Claro. nos vamos al Yo país creo que hacer vecino. el Eurotour y vamos por toda Europa Efectivamente. entre Nuletul, pero con Sims. Efectivamente. Claro. Mandamos un autobús del inserso a cada país, a cada delegación, todos con el telefonito. Dejamos y ya ideas. está. Oye, Entonces- no es ninguna cosa que no haya pasado ya. Yo me acuerdo. Vamos a bueno. volver en el Vas a tiempo. decir. Vamos a volver en el tiempo al Con año. imagen en blanco y negro. Claro. No tanto. No Ponle tanto filtro porque ahí no se sepia. votaba por teléfono. Pero vamos a volver al año en el que Eurovisión fue más importante en España, que fue el año de Rosa. Vale. Yo me Pero qué acuerdo de todas la ruta por la que llevaron a Rosa a diferentes países donde sobre todo había mucha diáspora española. Hacer fiestas, hacer presentaciones. Eso luego se emitía porque había un canal 24 horas que emitía absolutamente todo lo que estaba haciendo Rosa y el resto de los concursantes de Operación Triunfo de aquel año. Y si tú miras la votación que recibió España ese año, tuvimos varios 12 de esos países. Claro, funciona. Solamente se votaba por teléfono en aquella época. O sea que realmente esa estrategia funciona, lo hemos visto y algunos países lo saben y lo aprovechan. Funciona mucho más que comprar el banner de turno de Spotify, que eso lo hace bastante Malta. Y Ay, no, Malta. chicos, dejad de gastar el dinero en Vi eso, que vi no en funciona. Twitter que salió que Malta había puesto anuncios en Grindr y es como, no, this is not, o sea, no, Sí, no, y- no lo y vas a luego lograr. menos televoto que España. Ojo. ¿Quién te dice a ti que esos 8 puntos del televoto que tuvo no fueran de usuarios de Grindr? ¿Quién te lo dice? Me encantaría.
No, pero joder, el Yo televoto... discrepo porque el colectivo estaba reunido. No les hacía falta la aplicación. Ni mucho menos. Ya estaban Es reunidos. que poca visión de negocio. Ya estaban viéndolo, Si ¿no? nadie va a abrir el Grindr, hija, si están todos juntos. Claro, pero joder, pero sí que lo del televoto a mí me da lástima una cosa, que al final por H por B tú llegas todos los... O sea, si de televoto se dan 800 puntos, 400 ya están secuestrados todos los años por los mismos. Entonces me jode, porque, tío, que sí que es cierto que igual lo de Israel no afectó negativamente o directamente a España, de no, es que hemos recibido menos puntos por esto, pero sí que afecta indirectamente Hombre, a que son afecta menos a que puntos pueda- disponibles, a que ¿sabes? pueda ser un país ganador Y también. que, claro, que el Y a la cero, el opinión cero Que pública. se haya dado de... Israel segundo. El Y a la cero de opinión pública Suiza, también. que Sí. era un cero totalmente desmerecido de Suiza, me cuesta mucho creer que si Israel no hubiera tenido toda esta salvajada de puntos, que ha tenido casi 300, no hubiera rascado algo, porque un cero para esa canción me parece violencia. Entonces es esto, me da lástima que partamos ya de que, bueno, estos 400 puntos ya están fuera, ya no los podemos, Claro. no los podemos tener. Y es eso, igual no los hacen ganadores, pero sí que se los quitan otras propuestas. Albania, por ejemplo, que creo que podía haber conseguido también más puntos porque se lo merecían. Creo que al final quedaron quintas de televoto, quedaron muy bien, pero podía haber quedado mejor. Albania, visto lo visto, si no hubiera sido por todos los mamoneos varios, podía haber ganado la Eurovisión. Y ya me está Tampoco jodiendo. te pases. Oye, Lo que peor de sí. todo- lo Tirana peor- 2026, dilo. Muy Sí, bien, bueno, mirad Tirana. cómo quedó en el jurado. Que es barato Tirana, di que sí. Lo Es peor de barato. todo es que esos problemas que tiene el televoto son conocidos, se saben. el Con lo vicio. cual vuelvo otra vez a la idea de por qué tenemos el patrocinador, pues por qué tenemos el televoto con estas características hoy en día. Porque les está generando mucho beneficio, obviamente. O sea, no puede ser de otra manera que ahora se pueda votar durante más tiempo, que se pueda votar hasta 20 veces. ¿Por qué? Se ha demostrado que no es justo, claro. Habría Y que- además es que ya Fraudulento se vio total. porque hubo votación solo del televoto en los años 2000 y se comprobó cuáles eran los problemas del televoto, ¿no? Las diásporas, que se puede organizar una votación para comprarla en cierta manera, y por eso se volvió a introducir el jurado en el año 2009. Fue precisamente por ese motivo. ¿Por qué se vuelve atrás ahora? Cuando ya sabemos, y son los mismos problemas de antes, los mismos. Pero a mí del televoto hay una cosa que me genera mucha curiosidad, y es que Eurovisión nunca cuenta cuántos votos ha recibido en total. Es verdad. Y me preocupa porque creo que a lo mejor el dato es bastante menor del que podemos imaginar por la audiencia que tiene. Un ejemplo es en España, que sí que Radio Televisión Española ha dado los datos, y en la final creo que no llegaban a 200.000 votos emitidos sin duda son de muchísimos. una audiencia de 6 millones. Sí, pero sin duda son muchísimos más votos de los que había antes con el 12.000 televoto. votos. Claro, que Claro, hemos llegado a pero tener también 12.000 y 13.000 Total. votos. Ahora estamos Porque hablando de 200.000 gracias a ese voto online, digamos Sí, que hay. y a un voto organizado que también Exactamente. infla los números. Sí. Exactamente. Pero que, Eso es cierto. que realmente es un No voto debería muy ser bajo. gratis. ¿Qué? No debería ser gratis el voto. Pero si hay unas garantías detrás, sí. Porque en el Junior, por ejemplo, es sea, gratis y de Pero repente... se puede votar en muchos concursos, países, elecciones. O sea, creo que sistemas rígidos de votación y que sean fiables existen. Sí, pero también hay mucho tramposo. O sea, por ejemplo, en el Junior a mí me hizo mucha gracia que, por ejemplo, en 2021 dijeron, hemos recibido votos de 180 países. Es como, claro, hija, porque la gente se pone VPNs y todos lados, pero ¿qué es eso? Que hay que dar una vuelta porque Un el voto registro, online... una web con Pero- DNI, pero es que- con Pero no sé. todo tipo de voto es hackeable de alguna manera. Sí, lo estamos pero al viendo. menos ahora te tienes que gastar los dineros. Y ya Sí, pero sabes... es que eso ya de por sí, Pero es aunque que eso es saquemos a trampa. Israel de la ecuación o a Ucrania o quien quieras, ya está generando una desigualdad para los países. Primero, porque el voto no cuesta lo mismo en Qué todos los fuerte. países. En España es de los más caros, ¿eh? Claro, luego te vas a Reino Unido y con lo que has votado una vez en España, allí puedes votar 10 por Claro. coste. Después, porque al final también los países no tienen la misma economía. Un país, como Moldavia o cuando participaba también Rumanía, son países que tienen menos recursos económicos, pues ese voto se cocina más caro, ¿no? Porque Claro. alguien se lo piensa más, Sí. ¿no? Entonces, a eso sumas que de por sí siempre se vota tu top 1 si ha llegado a la final. Porque aunque te gusten 10 o 12, pues que el rajarse el bolsillo es un dinero. Claro, es un Entonces, palo. creo que el sistema de televoto que hay actualmente está totalmente arcaico. Sí. Y yo entiendo lo que dice Víctor de que lo quieren mantener para recaudar, pero me interesaría saber cuánto recaudan realmente y si Es que es... deberían de ser un poco más transparentes Claro, con las pues si no lo cifras dicen en por algo general, será, ¿no? pero de todas formas yo pienso lo mismo que tú, debería ser gratuito, debería ser solo un voto. Ellos se van a glorian de que Registrado. es un sistema súper sofisticado y que pueden controlar, esa pues que igual lo, se lo que lo han demuestren, comprado. claro, que lo demuestren, pues eso, impidiendo que se pueda votar por VPNs, etcétera, etcétera. Y luego también debería contar menos del 50%. Pero de todas maneras, otra alternativa que se podría hacer es un poco coger una idea del Junior, que es obligarte a votar por 5 países.
diferentes. Entre 3 y Eso- 5, sí. Claro, eso también ayudaría un poco a que si tú quieres votar a tu Israel del alma, pero tienes que votar a 4 más. ¿Se vota por aplicación? Distribuyes, Sí, sí. por aplicación. Claro, Distribuyes Y es un poco gratuito. más y rompes esa hegemonía absoluta, porque ya tienes que elegir otros por Claro, narices, claro. ¿no? Entonces, bueno, habría que darle una vuelta y sí que hay Pero se puede modernizado. hacer, y vuelvo a lo mismo, para ello se tiene que querer hacer. Claro. Claro, sí. Falta la voluntad sin voluntad. Yo A ver, por es todo lo es que muy habéis fácil. comentado, sobre todo lo que veo, falta de transparencia en general. Sí. O sea, ¿cuánto paga Televisión Española? ¿Cuánto paga Francia? ¿Cuánto paga Televisión Eso sí Española? se Sé sabe. que es público. Creo que Eso este sí se año, sabe. además vi el artículo ayer, eran 330.000 euros o una cosa así. Pues no es dinero. Por participar. Luego, aparte, se le añade el Dinero coste de- de la Claro, candidatura. Sí, efectivamente. O sea, La cuota de participación. Sí que de hecho este ha sido un tema por el que muchos países se han retirado porque es como, vale, no podemos. O sea, Macedonia, por ejemplo, se fue, Bosnia lleva acumulando y- Pero deudas a un desde... Big Five, vamos. 300.000 euros me parece... Claro. Es lo que siempre Sí, se o sea, es justifica, verdad ¿no? que Cuando son- hay gente que pide, pues es que no deberíamos participar en Eurovisión y dedicar este dinero a otra cosa. Bueno, pues sería muy poco dinero en cualquier Es caso. que son Claro. cifras, que Es- es verdad que para vamos. una persona de a pie asusta. Sí, sí, Pero sí. que en Sí, un claro, contexto sí, no. de televisiones es calderilla, que Totalmente. un solo Es nada. capítulo de una serie ya Vale te un cuesta millón y- 2 veces más de Sí, eso, sí, o 3. los hay por ¿no? millón, o sea, Es quiero así. decir... O sea, pero también es cierto que a nivel de que países se retiren, no solo es porque la cuota de participación, aunque no es la misma que la de un Big Five, pero la tienen, esta cara, es que encima todo lo que rodea a participar en Eurovisión ha Costes, encarecido. sí. Este año la delegación ucraniana precisamente se quejaba de que haya llamaradas en la actuación era el doble de caro que el año pasado en Malmö. Estamos hablando de que 15.000 euros solo que tener fuegos en tu actuación. Sí. Solo los fuegos, si tienes una cortinita, si tienes sumo, si tienes no sé qué, va aparte y vas Efectivamente. sumando. A un país hacer una actuación medianamente resultona y decente le cuesta un dineral. Claro, en Montenegro en su año tuvo que decidir entre comprar coches nuevos para la cadena o participar en Eurovisión. Eh, y se retiraron de Eurovisión. Y, Así que- y Pasha Parfeni hace 2 años vendió su coche para pagarse su puesta en escena. Claro, si representante luego de en Moldavia. San Marino, por ejemplo, ellos dicen, sí, que venga quien quiera, pero ellos no ponen Desconocía- ni un euro. Lo Ellos siento, dicen, desconocía claro, esta mecánica. es maravilla. Pero si eso ya está en el escenario. Hombre, pero tiene un Pero coste. se paga por lógicamente. ello. la Claro, Aspiro pero- cuesta. por ello. Imagínate que yo me pongo, todos los países se ponen los 3 minutos con el fuego así. O sea, nos quedamos sin dinero. Tiene un coste. Aparte de las Claro. pelucas quemadas. Claro, tú Total. alquilar ese servicio como producción tiene un coste. Lo que también creo, Eurovisión ha dicho Vienen que ensayos y se todos lo dan incluidos, a ojo. precio de costo a las delegaciones. No me lo creo, honestamente. Por lo Para el menos lo B5 de era este más año. barato. El B5 era más barato porque actuaba menos veces, entonces tenía como que se ahorraba un poco los dineros, pero sí Claro. que cuentan ensayos, cuentan las previews, Pero si cuentan todo los lo pagan shows. las televisiones, ¿dónde está el miedo en perder un patrocinador? Pues, Que a paga ver, aparte, o sea, que paga Eurovisión. es- Bueno, toda la producción del Claro. formato. Pero no o sea, paga la una cosa es televisión las organiza. actuaciones y luego es ponte un Pagan una Eurovillage, parte, es como un ponte la 50% ciudad, todas las televisiones y 50%. ponte la seguridad también. O sea que desde Claro, o sea, Malmö fue un montar- festival low cost porque ten en cuenta que la ciudad se blindó, Sí, pero que bueno, había la polis ciudad hasta en el la agua. blindará O la sea, ciudad, o sea, el ayuntamiento. Claro, es que el país organizador país- es al que le viene bien toda esta claro, financiación. el patrocinio no es para, ay, vamos a darle aquí de repente 5.000 euros a Lituania para que ponga aquí una flor, ¿no? O sea, es un poco, el patrocinio Claro. es que ayude a que todo esto sea viable, ¿no? Y Y que haya... de hecho, Suecia este año ya avisaba de si ganamos, el año que viene va a ser un festival muy austero porque en Malmö salieron perdiendo por lo que 100 tuvieron millones que de coronas. invertir como Es que- ciudad en en seguridad. seguridad. Claro. Y las cuentas no salieron Total. a perder dinero. 100 millones de Entonces, coronas, que son unos 10 millones de euros aproximadamente. O sea, es que es Pero sí, una levantar brutalidad. un festival como Eurovisión es carísimo para Sí, sí. todos los agentes. Todo que cuesta participan. dinero. Es Sí, que el sí. tener Todo. 10 ambulancias en la puerta por si alguien se desmaya, las uses o no las uses, es un pastizal también. O sea Claro. que es verdad que te metes un poquito en producción de eventos y ves las cifras y te desmayas. Y estás viendo el centro de prensa, que cada vez es más pequeño, pero está ahí. Estás viendo el Hospitality, estás viendo el Eurovillage, estás viendo el Euroclub, estás viendo un montón de eventos que están ocurriendo. También la publicidad que se hace, todo lo institucional, que cuesta dinero hacer una identidad, Y que, el también show, se el está alquiler del tendiendo en los sitio. últimos años a hacerlo en estadios muy pequeños y poner las entradas muy caras. Uy, sí, la gente. Pero claro, la gente, yo creo que todo el mundo lo hemos pensado en plan de, y si lo haces en un estadio más grande y pones entradas mucho más baratas, pero te lo llenas, al final, pero claro, el Es mucho alquiler más de esa y es mucho superficie, más Efectivamente. complicada mantener la seguridad en claro, estos y el recintos. alquiler de Y es esa menos superficie realizable. no es lo mismo alquilar el El estadio Withing que el metropolitano Bernabéu. que Claro. la Riviera. Es que está un mes parado ese sitio, tiene que estar un mes parado entre que montan el escenario, hacen los standings, los ensayos y el show y que lo desmontan, o sea, es un tiempo. De hecho, en Alemania en 2011 se organizó en el Sprit Arena, que en Düsseldorf, que no sé, creo que es el estadio del Düsseldorf. Yo ahí o- discrepo un poco. Y claro, eso tuvo que estar parado tal, y en los estadios es muy complicado hacerlo porque, claro, en un Bernabéu nunca se haría, por Ahora, ejemplo. La Super Bowl. O sea, quiero decir... Pero no es lo mismo. No, no es igual.
No es lo mismo. A ver, aquí hay una implicación de muchos más países, quiero decir, es mucho más complejo todo. No, y la producción televisiva es diferente. Claro. Es una producción que requiere muchísimo más tiempo, los ensayos son muy largos y estamos hablando de más Son de un 23, mes. o sea, de más de un mes de 20. blindar un recinto Sí. que seguramente va a perder dinero con los diferentes eventos que podría tener Pasó mientras tanto. ¿El Liverpool o cuando pilló la gira de Taylor Swift? En Malmo. El año pasado en Estocolmo. Claro, que también tuvieron que jugar ahí porque lógicamente el estadio, la arena no va a perder la gira de 3 o 4 conciertos seguidos de Taylor Swift, Claro. que en esas noches ha ganado más que teniéndolo parado un mes para ti. Total, para o hacer sea, Eurovisión. iba a ser el Friends Arena. Y si quieres que te lo tenga un mes parado, el coste, Claro, imagínate. exacto. Entonces, realmente es un encaje de bolillos muy complicado las cifras. Son Bernabéu nunca sería porque el Real Madrid, yo no creo, a ver, que igual, fíjate, pero no creo que diga, sí, mira, vamos a Entonces, tener... el bolso que lleva en insonorizarlo 7 veces. Totalmente. Yo creo que no, ¿eh? Como eso Yo que no me la jugaba. no es viable. Entonces, pues El aquí Bernabéu de estamos momento. en el Sant Jacobs Halle, que era un polideportivo de Alcañiz Teruel, que era un poquito más grande, que era el de Benidorm, pero 2. El Malmo Arena, que es así. El Eco Arena de Liverpool, que es así. El Paralpitour de Turín, que es así. Y el último grande que tuvimos fue el de ¿Dónde lo Lisboa, harías? irónicamente. Es ¿Dónde lo que harías en España? yo, pues no, en Wizzing, yo lo haría bien ahí. El Yo Palau creo que- Sant Jordi. Palau Sant Jordi también estaría bien. O hasta hay uno en Málaga, que es el Príncipe Felipe o algo así, que también está muy bien. Bueno, y en Bilbao también tienen uno muy El chulo. Bilbao Arena también está muy bien. En Valencia cuando acaben el Rocha Bec. Arena, sí, eso. Hay pues, opciones, hay opciones. El Bec de, Sí. de Bilbao, de Baracaldo, no, vamos. aquí hay un montón. Bueno, eso es en, una el, versión en el pabellón La súper Granadilla grande. de Sí, Badajoz. sí, sí. Pabellón La Me Granadilla encanta. está muy bien. Hay un Benidorm Fest, yo te lo compro. ¿Dónde? En el pabellón La Granadilla de Badajoz. Es maravilloso. Vamos a ir cerrando porque se nos va ya un poco la conversación. Ya hemos terminado de hablar del Festival de Eurovisión, de los resultados que le diríamos a Melody, que está al parecer un poco cabreada, dicen. ¿Quién empieza? Tú, Por a ir mí me habéis hecho por ir empezar al cerrando. principio, así que... Vale, pues a ver, yo a Melody le voy a decir lo siguiente. Como ella dice, le voy a decir una cosa. No, yo creo que ella puede estar contenta de la actuación que ha hecho. Espero que lo esté porque creo que además ha conseguido una cosa muy difícil en Eurovisión, que es que todo el mundo esté de acuerdo con ella y que todo el mundo le guste, ¿vale? Porque en España siempre hay una división tremenda y tal y cual. Entonces, Melody, yo entiendo que estés mosqueada, que estés decepcionada, que te duela y que tal y cual, pero creo que puedes estar muy contenta para esto. Te han salido unos bolos maravillosos también, que los llevabas teniendo, pero ahora vas a tener mucho más. Toda España te quiere. ¿Has quedado a la 24? Sí. Nada nuevo bajo el sol, también te digo. Pero que todo el mundo te queremos. ¿Estás feliz? ¿Estás contenta? Te queremos, Melody. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que reciba con los brazos abiertos ese amor y ese cariño que la gente ha demostrado que tiene, al haberse mostrado indignados por la posición final que ha tenido, que no se preocupe por esa posición, que Eurovisión es un juego y que da lo mismo que dar el segundo que quedar el 24 al final. Que lo importante es ganar, no se ha podido ganar, no pasa nada, y que ella esté contenta con esa actuación que ha hecho, de la que todos nos sentimos orgullosos. Sí, yo creo que, o sea, ella lo ha dado todo, lo ha hecho perfecto y lo que se tiene que quedar es con lo que viene ahora, porque realmente Eurovisión es una semana de tu vida, es una noche, son 3 minutos y eso no te define como artista ni define tu carrera, ni para bien ni para mal. O sea, Eurovisión ni te genera una carrera ya asegurada de por vida, pasa una vez cada 1.000.000, ni te la hunde, como se decía antes. Lo que importa es lo que viene ahora y yo creo que ha labrado un camino estos meses donde va a cosechar muchos éxitos. Efectivamente. Muy bien, pues si queréis dar un titular para cerrar de cara al año que viene, que hay que hacer en Benidorm, cerramos con eso. Merche. No, es broma, es broma, es broma. Que Merche yo Que la amo, Merche pero... la adoramos también, Sí, Oye, ojalá. el factor sí. nostalgia ya, que el Benidorm Claro. Fest va a acabar siendo el Love the Sí, 20s. yo Pues creo que- tampoco lo No sé, descarta, ¿eh? Merche me Merche no lo- encantaría. Merche no lo Así que no lo ella dijo descarta. precisamente en este podcast y en esta silla en me, esta me silla. atrevería a decir que ella dijo que se le propuso ir a Eurovisión, pero que era mucho tiempo y que ya tenía bolos y que no podía parar su vida por esto. Pero Merche, por favor, plantéatelo. Yo Pero, no lo descarta. claro, pero ahora en serio, yo creo que para Benidorm Fest 2026 que prime la música sobre cualquier otra cosa y que haya olfato para llevarnos el micrófono, que lo queremos bajo, vamos, como el oro del mundo. Yo les diría que no pierdan la esperanza en el formato, que no pierdan el foco de Eurovisión y que vayan a por todas, que estamos todos deseando ver la siguiente edición de Benidorm Fest. Sí, yo lo que espero, lo primero es que las cosas para el próximo Eurovisión vayan por el cauce que tienen que ir, para que también el Benidorm Fest, los artistas tengan una motivación de ir y para poder participar en el festival de Eurovisión, porque con esta situación también creo que muchos van a decir, espera, a ver qué pasa antes de mandar una canción, no vaya a ser. Y creo que se siga trabajando y se siga escuchando las críticas constructivas y hechas con la intención Claro. de que esto llegue a ser enorme, que es lo que todos queremos, y por lo demás
intentar abrir horizontes musicales, renovar comité y probar fórmulas nuevas y seguir ensayo-error hasta que el niño nos apruebe todo. Perfecto. Y que presente Paqui Peña. Ya está. Petición hecha. Pues muchas gracias, Víctor, Rocío, Elio. Ha sido un placer. Creo que se han aportado Muchas muchos gracias a datos y vosotros. hemos descubierto muchas Ha cositas. sido divertido. Así es que nada, nos vemos el próximo lunes aquí. Bienvenidos a la zona. Viva Ana Miol.